en 1914 Estados Unidos ha invadido México, ha invadido Veracruz, ha estado persiguiendo a Pancho Villa por el territorio mexicano y las autoridades mexicanas no se pueden oponer a los estadounidenses. ¿Cómo pretendes que ese país va a atacar a los Estados Unidos? No, los aliados podían estar de moral más arriba, más abajo, pero es que los alemanes, el no tener para comer es lo peor del mundo y eso lo sabe cualquiera. Van a tener hombres adiestrados, van a tener camiones para moverlos. Es que, o sea, al principio son todos muy similares, pero al final, pues, son los franceses los que llevan la delantera en muchas cuestiones. Cuando llega el momento de firmar el armisticio, los aliados, ellos creen realmente que los alemanes han hecho este movimiento para ganar tiempo y poder fortificarse en el ring y que ahí no les saque nadie, porque ellos todavía piensan que hasta 1919 o así no va a parar la guerra. Pero si atacas con una masa de infantería pierdes muchos más hombres. Entonces los tanques van a ser muy, muy, muy importantes en la Primera Guerra Mundial. Mucho más de lo que se piensa la gente. Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy estamos aquí con Ismael, que nos ha traído un nuevo libro sobre la Primera Guerra Mundial. Lo veis aquí, La Guerra de las Trincheras, el Frente Occidental, en el que básicamente pues, nos hace una disertación, un análisis de todo lo que fue pues, la guerra, obviamente, el propio título lo dice, en la Primera Guerra Mundial, coincidiendo ahora además pues, con el 110 aniversario del inicio del conflicto. Y nada, pues en el programa de hoy, además de presentar este libro, vamos a enfocarlo sobre todo en los motivos principales por los cuales Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, antes de nada, pues quería darle paso a Ismael. Un saludo, Ismael. Muchísimas gracias por venir. Buenas, Sergio, ¿qué tal estás? Pues nada, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu canal, que ya sabes que es un placer siempre grabar contigo y bueno, salir aquí y contar cosas interesantes. Sí, pues precisamente más o menos hace 2 años, ¿no? Sacaste tu primer libro que fue sobre la batalla del Marne, que fue pues la primera batalla precisamente de la Primera Guerra Mundial. Y ahora pues traes este segundo, son 850 páginas más o menos de lectura y luego otras 200 o así, o ciento y pico de ya, bueno, de temas bibliográficos y demás. Y bueno, lo primero que te quería preguntar antes de entrar en materia fue ¿cuál es el motivo principal, no? O qué es lo que te ha llevado a escribir este libro? ¿De dónde viene también tu interés por la Primera Guerra Mundial? ¿Y qué crees que aporta al lector? Bueno, la verdad es que para escribir este libro creo que era el paso lógico, ¿no? Una vez que uno se centra o está interesado por una batalla de la Primera Guerra Mundial, pues el paso lógico era pues seguir adelante con la investigación que ya había empezado y ser un poco más ambicioso, bastante más ambicioso, y en vez de dar 2 meses de la guerra, pues dar los 4 años que dura. Y en este caso, pues centrarme en el frente occidental, que fue el gran frente de la guerra, sin minusvalorar toda la importancia que tuvo pues, el frente oriental o otros frentes secundarios que estaban repartidos por todo el Mediterráneo. El interés por la Primera Guerra Mundial me viene desde bastante pequeño. Yo creo que desde cuando estaba en la ESO y tuve un gran profesor que se llama Jesús Cano de la Iglesia y bueno, que él sigue impartiendo clases y bueno, nos hizo una clase sobre la Primera Guerra Mundial que a mí me llamó mucho la atención y a partir de ahí pues uno va entrando en materia, llega a la universidad y no por el hecho de hacer el grado de historia, sino también porque uno va madurando también con sus lecturas al paso del tiempo y bueno, entonces pues poco a poco vas leyendo, vas descubriendo cosas nuevas y llega un momento en el que haces clic y dices, hombre, quiero atreverme a escribir algo y viendo que el Marne tuvo una gran acogida porque hicimos aquí programas, me Mm. acuerdo, y fue, vamos, magnífico y de recibir todos esos buenos comentarios que de un montón de, tanto de los que nos están viendo, los podcasts que hice, de las entrevistas y eso, que de verdad es que lo agradezco un montón desde aquí, desde ya, de todo el apoyo que recibí entonces y el apoyo que estoy recibiendo ahora, pues me animó a ser algo más ambicioso y a traer algo nuevo, renovador de lo que hay de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué aporta respondiendo a esa pregunta? Ujú. Pues teniendo en cuenta que en España hay traducciones de libros de la Primera Guerra Mundial muy buenos, pero son estudios globales y tienen que sacrificar muchas cosas en favor de hacer una narración
para más generalista, pues yo lo he centrado en el frente occidental y, hombre, pues me he metido a tope en la bibliografía, en los archivos para traer datos, una crónica, digámoslo así, que aunque sean las batallas que más conocemos, Verdún, el Somme, pues también traigo otras batallas nuevas como las últimas de 1918 o las de 1915, las del 17 y bueno, pues abordo también aparte de los hechos de armas con todo, ¿no? Lo que nos gusta a todos nosotros es relación de bajas, de pérdidas, de ganancias y eso, pues hay también pues tema de discusiones en los altos estados mayores, discusiones políticas, cómo estaba la sociedad en la primera parte de la guerra y en la segunda parte digo a partir de 1916. O sea, es muy ambicioso, el libro es verdad que es muy ambicioso, ha sido mucho trabajo y simplemente yo, como en el anterior, en el del Marne, yo solo animo a la gente. No voy a intentar convencerles tampoco aquí ahora de esto porque soy el autor y no voy a hablar mal de mi libro, ¿no? Como Claro. suelen decirse. Pero de verdad, si lo veis en alguna librería, cogerlo, echarle una buena ojeada y creo que incluso las batallas y las cuestiones que ya conocemos por cultura general de la Primera Guerra Mundial os va a sorprender porque he intentado, justamente en esas partes, he intentado profundizar mucho más para traer cosas nuevas de lo ya sabido, entre comillas, ya sabido, ¿no? Que, Ujú. de la Primera Guerra Mundial. Sí, y luego también, como dice, aspecto sociológico, no sé, pues lo que pasó cuando movilizaron a todo el mundo al frente, que las fábricas Exacto. se quedaron sin obreros, ya muchos lo tuvieron que llamar de vuelta, aspectos económicos, de producción, de artillería, también es curioso, ¿no? Como, no recuerdo la cifra exacta, pero prácticamente en las primeras semanas de la campaña, pues se consumió gran parte de las reservas de proyectiles que había y se tuvieron, ¿no? O sea, son Sí, todo sí, sí. tipo de que tú vas comentando, ¿no? Divididos en capítulos y demás, que la verdad, pues enriquecen mucho el libro. Y ya eso, ¿no? Que trate de batallas, pero que no solo trata de batallas, sino que vas girando diferentes temas y yo creo que está bien. O sea, no es un libro enfarragoso de batallas y de cosas así como sin sentido que muchas veces se publican, sino que va perfectamente hilado con aspectos sociales, ¿no? Y a mí es, Sí. sinceramente, una de las cosas que más me gusta, que más me aportan. Así Nada, que pues lo primero que, vamos, que me alegra muchísimo tu comentario y sí, es un poco, lo estaba pensando cuando lo estabas diciendo, que es un poco contar las batallas y de pronto cuando cuento la batalla como de forma clásica, a partir de ese punto todo se desarrolla alrededor de esto, ¿no? De estos hechos de armas, pues qué consecuencias tuvieron más allá de incluso del propio frente, porque mm, ya te digo, yo sobre todo estoy muy contento por la parte de las discusiones entre los militares, entre los aliados, los alemanes internamente, ¿no? Cómo veían las batallas, cómo veían la guerra en sí. Eso de verdad es que me ha enriquecido a mí y creo que va a enriquecer a la gente cuando lea. Va a leer detalles que creo que nunca han llegado al español. vale, pues dicho esto, me gustaría comenzar por el primer apartado que tenemos aquí en este programa de hoy, que como digo, pues al final vamos a ir a parar a esta cuestión central de los motivos por los cuales Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, pero vamos a hacer pues un pequeño resumen, ¿no? De lo que fue pasando en cada año del conflicto y comenzando por 1914, que obviamente pues fue el primer año. No sé si puedes comentar, poner a todo el mundo en situación de cómo se inicia la Primera Guerra Mundial de una forma un tanto espontánea, ¿no? Y que tampoco estaba previsto, pero lo que sí que estaba previsto era posibles planes, tanto por parte de los alemanes como por parte de los franceses, de en caso de que ocurriese, cómo actuar y cómo pues reaccionar y llevar a cabo pues sus diferentes estrategias para vencer a su rival. No sé si, ya digo, puedes hacer una pequeña disertación sobre esto. Sí, 1914 en el frente occidental o el que se va a inaugurar ahora mismo en el frente occidental, yo me lo imagino como un tablero de ajedrez con todas las fichas colocadas. No hay nadie que haya movido todavía. Como siempre empiezan las blancas y las blancas, pues en este caso era Alemania con su plan Schlieffen. Este plan Schlieffen que es de sobra conocido y que ahora mismo
está en polémica porque no se sabe si existió de verdad como se dice o como dicen las narraciones más clásicas. Era una invasión de Francia, pero atravesando Bélgica. Ese sería el plan más famoso de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. Luego le seguiría el plan 17 francés, que era a la inversa que el plan alemán. Es decir, si tenemos a los alemanes haciendo esa hoz, ¿no? Por arriba, que va desde el norte y cae hacia el sur, tenemos a los franceses que vienen desde esa dirección sur y ascienden hacia el norte atravesando o pretendían atravesar las Ardenas, ¿no? Ahí tenemos ese doble envolvimiento, porque los alemanes intentaban envolver y los franceses también intentaban envolver o partir el centro de los adversarios. Este sería, resumiendo mucho, cómo estaría la situación estratégica al inicio de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes se lanzan a por los franceses y los franceses intentan romper el dispositivo o romper el centro alemán, que ellos lo dicen así, y con un objetivo de intentar derrotar al enemigo de forma decisiva, porque se pensaba que estas batallas iban a ser fundamentales para la guerra y iban a ser fundamentales sobre todo para alcanzar la victoria, porque cuando ellos piensan en esa teoría de la batalla decisiva y todas estas cuestiones que también pues aborda muy bien Clausewitz en su libro de la guerra, pues claro, imbuidos de esa filosofía, ellos quieren dar un golpe demoledor. Lo que pasa claramente es que aunque los franceses son derrotados en la frontera y los belgas también son derrotados, inician una retirada hacia el centro, ¿no? Hacia el interior del territorio galo y los alemanes pues ahí van a seguir en su persecución. Eso sería un resumen, como digo, muy simple de cómo estaría el inicio de la Primera Guerra Mundial en el oeste. Sí, lo que está claro que ambos bandos pretendían, como has dicho, finiquitar bueno, iba a decir la campaña, bueno, más que la campaña, lo que es la guerra, ¿no? La Sí, propia se puede decir guerra la campaña, la verdad. sí. Bueno, pues que querían finiquitar la campaña en apenas las primeras semanas, con una acción rápida y al final, pues una vez que los alemanes son frenados en el Marne, se van a intentar, pues resumiéndolo mucho también, pues abrirse camino por los distintos flancos, ¿no? Pero pues, poco a poco se va a ir cerrando, se va a ir cerrando, se va a ir cerrando y surgen pues toda una línea de trincheras, ¿no? A lo largo de toda la frontera eh, entre Alemania y, bueno, y Bélgica, más dentro ya de Francia, ¿no? Sí. Hasta el mar y ahí pues es cuando van a hacer la guerra de trincheras, que bueno, si quieres comentar cómo fue esa situación, cómo se llega ahí y sobre todo, más que cómo se llega ahí, sino pues, cuál fue la reacción, ¿no? De ambos bandos, de decir, bueno, nosotros hemos fracasado, el enemigo también, ahora tenemos esta nueva situación en el que pues estamos aquí, entre comillas, estancados, y ahora qué, ¿no? Un poco pues a finales del 14. Pues nada, después de la batalla del Marne, lo que le pasa al recién inaugurado frente occidental es que la guerra de movimientos que había sido la regla en esos primeros enfrentamientos al principio de la campaña empieza a entrar en declive. Como tú bien has indicado, los aliados y los alemanes intentan continuar las operaciones por el flanco izquierdo, ¿vale? Es decir, en dirección a Newport y la Bélgica, digamos, el oeste de Bélgica, la zona todavía no ocupada, estamos por Ypres y esta zona así, el Flandes y ya digo, total, que eso empieza a mediados de septiembre y acaba en noviembre cuando pues ya está, no han podido flanquearse mutuamente y ya se establece la línea de trincheras desde Newport hasta la frontera suiza por más de 700 kilómetros. Claro, los contendientes se llevan, más que una sorpresa, se llevan una gran decepción por no haber podido finiquitar la guerra como ellos pensaban que iban a terminar para Navidad.
o después de Navidad, por ahí, por las fechas, ¿no? Cuando volviera el otoño y cuando el otoño diera paso sobre todo al mal tiempo y a una zona y a una climatología que no iba a permitir las operaciones en el campo, al menos como ellos pensaban, que en verano, esto viene desde la antigüedad, es después en verano, antes de las cosechas y demás de septiembre, es cuando se inician las campañas. Claro, en esta época les pilló el toro y claro, ellos se ven decepcionados porque ninguno de los planes ha llegado a buen puerto. ¿Qué pasa aquí? Que no queda otra que aguantar. Es como una especie de hastío, vale, mis planes han fracasado, los tuyos también, pero yo tengo todavía una masa muy grande de población y de ejército todavía muy bien nutrido en todos los niveles. Es verdad que me pueden faltar las municiones de vez en cuando, y los alemanes piensan igual y los aliados, pues ya digo, más de lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Que pues nada, habrá más oportunidades. Lo que queda después de 1914, que es una de las partes más desconocidas de la guerra, porque después del mar me parece que hay ahí una laguna enorme en la bibliografía. Lo que se pretende o lo que se basa en la estrategia de los dos estados mayores, tanto de alemanes y franco-británicos, es a la espera. Se ponen todas las esperanzas en el año nuevo. En 1915, en los discursos y en los comentarios de los altos rangos y de los altos, vamos, de los líderes militares de la cúpula, lo que se comenta es que el nuevo año, en 1915, pues traerá finalmente la victoria, porque es cuestión de tiempo, no mucho tiempo. Así que nada, las trincheras al principio los alemanes las consideran realmente una posición fortificada indefinida, por eso las mejoran y cavan y las construyen en sitios propicios para ello, que les dé ventaja táctica, por ejemplo, en una colina para ver lo que viene desde abajo. Y los aliados en esta ocasión, pues tienen menos miras estratégicas, tienen menos, son menos inteligentes en este sentido porque ellos, claro, ellos ven de que Francia sobre todo me han quitado un trozo de territorio, yo no me quiero fortificar aquí para mucho tiempo, lo que quiero es recuperar mi tierra. Claro, 1915 es cuando empieza 1915 se descubre que eso no va a ser así, que en realidad pues van a necesitar unas trincheras como Dios manda. Sí, y además comentas en el libro, lo estoy recordando, que esto le llevó a tener más problemas con inundaciones y tal, ¿no? El no Sí. elegir el sitio adecuado. Pero otra cosa que comentas en el libro con respecto a este tema es, a nivel económico, pues el caos, ¿no? Que supuso pues el hecho de iniciar la guerra, ¿no? A finales de julio, que el trigo pues más o menos se recoge entre agosto y septiembre, ¿no? Imagino también que dependerá de la variante del trigo, y habrán varias y demás. Pero claro, entonces se quedó gran parte de la cosecha de ese verano sin coger, o también viene la vendimia, ¿no? En septiembre y todo esto. Y tenemos pues ese primer caos, en primer lugar en el campo y luego en las fábricas, en el que se saca pues a la mayor parte de los hombres, y las mujeres todavía van a tardar un poco más en incorporarse al trabajo y todo esto. No sé si puedes también comentar un poco este aspecto económico, ¿no? Hasta qué nivel van a quedar tocados ya prácticamente nada más empezar. Claro, cuando toda la gente y todos los contendientes se movilizan para entrar en el conflicto y una vez entran y ellos piensan que va a ser un conflicto corto, claro, cuando ellos consideran que el conflicto va a durar unos pocos meses, no piensan a largo plazo. ¿Qué pasa con esto? Que importa más ganar la guerra in situ de inmediato, en el menor tiempo posible, con la mayor masa de maniobra, y esto es movilizando a campesinos y obreros, que pensar que si dentro de no sé cuántos meses no voy a tener obreros ni campesinos para que recojan esas cosechas o que las vuelvan a sembrar, porque los países deben seguir comiendo, o para que sigan fabricando todo tipo de enseres. Claro, el primer shock de 1914 es que el paro sube muchísimo en todas las capitales bueno, a nivel económico es un desastre, tanto en el campo como en la industria, porque mucha gente es movilizada. No hay que ser un gran industrial para tener una pequeña una empresa, ¿no? En esta época y claro, muchos talleres,
cuando el capataz, el jefe, el empresario es movilizado, como oficial o como sea, claro, a lo mejor los 25 que están trabajando con ellos, a lo mejor todavía no les han movilizado, no les toca. Y entonces se van a la calle. ¿Qué pasa aquí? Que ese shock, sobre todo, se va notando después de septiembre, después del Marne, cuando las cosas se van haciendo más, ¿no? Se van haciendo más lentas. Es cuando todos los contendientes se notan que, oye, esto, esto hay que solucionarlo de alguna forma, esto la economía no lo va a aguantar y es cuando empiezan a sacarse ya, se desmovilizan muchos hombres porque eran operarios cualificados de la industria, de diferentes industrias, que no podían perderse. Es preferible que un obrero cualificado siga o dirigiendo a sus compañeros o enseñando a otros su oficio, fabricando munición, por ejemplo, que perder a ese hombre en un futil asalto a la bayoneta para tomar una línea alemana en Alsacia, que no va a resolver la guerra. Claro, es ese cambio, esa transición que se va dando entre finales del 14 y principios del 15, es cuando todo este shock de la movilización se empieza a resolver a grandes rasgos, porque luego siempre va a haber cuellos de botella hasta 1916 va a haber grandes cuellos de botella, por ejemplo, en la industria británica van a estar siempre con el agua al cuello. Y sobre el tema de la mujer igual, el tema de la mujer empieza a meterse de lleno en la industria, pues también en las mismas fechas, hasta finales del 14, principios del 15. La guerra en realidad rompe todas esas reticencias que había de la época de, bueno, las mujeres solo valen para la industria, pero ciertas industrias, el textil, porque la mujer siempre ha estado considerada como que se le daba bien la moda, lo del coser y todo esto, ¿no? Es un poco, pues un pensamiento pues sí, es un pensamiento patriarcal en este sentido, y esto se rompe ahora porque dice, oye, no, esto las mujeres pueden hacer muchas más cosas que coser o ser enfermera. Lo que pueden hacer también es fabricar munición, y una de las cosas que a mí me sorprendió también leer es que hubo hasta conductoras de autobús, que eso también parece una tontería, pero no es una tontería porque, ya digo, en la época de la Belle Époque, ¿no? Que es la que estamos, hay ciertos roles que la mujer puede hacer y no puede hacer. Entonces la guerra rompe todo eso y además se van a introducir en el mercado laboral, entre comillas, porque es por obligación y por las circunstancias, de manera masiva. La mujer nunca había tenido, ya estaba teniendo peso, como digo, en ciertas industrias, pero ahora es como a nivel global y a nivel masivo en todo. Van a hacer de todo. Total, que eso también es lo que propicia la guerra, que los estados busquen esa mano de obra en cualquier lado. Ya la ideología tradicional o tal se deja a un lado. Lo más importante es que tú fabriques munición. Antes que, bueno, que yo puedo pensar lo que quiera de las mujeres, pero a mí si me fabrican balas, mejor que mejor. Sí, sí, lo recuerdo. Además, das datos del antes y el después y tal, con respecto al número de trabajadoras. Y bueno, llegados a este punto, ya nos metemos en 1915, en el que pues hay un poco pues un debate interno por parte de los alemanes bueno, porque claro, aquí los alemanes, recordemos, aunque el libro trate del frente occidental, pero al mismo tiempo también están librando pues combates contra la Rusia zarista, y va a haber aquí pues un debate bueno, pues basado en qué frente pues nos centramos, ¿no? En el occidental y en el oriental, porque al fin y al cabo Alemania ese fue uno de los grandes problemas que tuvo, ¿no? Y que se encuentra pues en el corazón de Europa, y ya no en la Primera Guerra Mundial, sino en guerras anteriores, pues ha sido siempre un poco la idea de cómo vencemos a nuestros enemigos, que siempre van a ser más numerosos que nosotros. Entonces, al final, un poco lo que ellos intentaron hacer es crear un ejército con unas características que fuesen capaces de derrotar rápidamente a cada uno de sus enemigos por separado, antes de llegar a un punto en el que pues, se encontrasen librando una guerra contra todos a la vez, en el que obviamente pues, no van a tener tantas posibilidades de ganar. Entonces, si quieres comentar cómo fue un poco pues, este debate y esta situación en la que se vieron. Sí, claro, Alemania y en concreto Prusia lleva en esa tesitura estratégica desde el siglo XVIII, esa temida guerra en dos frentes que nunca nadie quiere.
Claro, en 1914 y en 1915 las cosas han cambiado mucho. El aumento demográfico, el armamento ha mejorado muchísimo. Estamos, digámoslo así, en un periodo industrial en la que todo es a lo bestia. No hay ejércitos como el de Federico II el Grande. Esto es un ejército masivo, es un ejército de maniobra gigantesco. Y encima no solo eso, es que una vez que en una batalla tú puedes tener miles de bajas y a lo mejor dices, pues no sé si he sido derrotado, porque como puedo sustituir, he perdido medio millón y puedo sustituirlo por otro medio millón. Claro, teniendo esto en cuenta, Alemania, ella en 1914, con ese plan Schlieffen-Moltke, como se suele llamar ahora, lo que quiere solucionar es esto, ¿no? Ese interrogante de cómo ganar la guerra y en un frente y luego volverse contra el otro y que no le hagan pues el sándwich. ¿Qué pasa aquí? Que es que los generales alemanes ni el propio Moltke, el joven, no se aclaran. Primero, en 1914, ellos prefieren lanzar meter toda la carne en el asador en el oeste. Fracasan en el Marne, tienen que retirarse, pues ya sabemos los desastres, guerra de trinchera. Claro, aquí ya empieza a haber una discusión. El frente occidental queda cerrado por esas trincheras y por esas fortificaciones que empiezan como pequeñas líneas de una o dos posiciones de fondo y al final tienen hasta 7 y 8 posiciones de fondo con 10 metros más de alambre de grosor, o sea, una muralla subterránea, por así decirlo. ¿Qué pasa con esto? Que Alemania, dentro de Alemania, viendo eso, hay muchos generales que dicen, pues a lo mejor tenemos que mirar hacia el este y tenemos que ganar primero a Rusia antes que ganar a Francia. Total, no podemos hacer nada en Francia y en Bélgica. Ese debate se va a alargar durante toda la guerra y no va a tener nunca una solución real, ni nunca se va a querer no se va a querer volver a echar toda la carne en el asador como en 1914. Bueno, hasta el final, cuando, claro, Rusia es derrotada, ¿no? En 1917 se sale de la guerra, pero durante 1915 y 16 esa dicotomía entre ¿qué hacemos? O si hay gente hay oficiales como Ludendorff y Hindenburg que quieren ganar la guerra en el este primero y luego volverse contra el oeste por esa superioridad numérica y por ese mejor ejército que realmente tienen, y otros como Falkenhayn, ellos quieren seguir ganando o quieren todavía seguir apostando por el frente occidental porque saben que derrotar a Francia y a Inglaterra en ese frente significa seguramente ganar la guerra, porque saben que los rusos son una potencia y son aguerridos y siempre van a seguir combatiendo, pero hombre, después de las primeras batallas y viendo que les están cogiendo la medida, es Francia y Alemania lo que le interesa a Fackelheim, que es quien sustituye a Moltke el joven después de la batalla del Marne. Claro, esto va a ser uno de los factores principales de Alemania a nivel estratégico a lo largo de toda la guerra, como digo, porque nunca se va a solucionar el tema. De pronto mandan, hoy ¿a quién le toca estos meses? Pues al frente occidental le mandamos tantas divisiones desde el este. Y de pronto los rusos atacan y, ay, pues hay que sacarlas otra vez desde el oeste, hay que volverlas a enviar. Y es un poco ese esto, ¿no? Ese rollo de ir y volver todo el rato. Sí. Tú has comentado, bueno, aquí en el libro que lo he buscado, has titulado el año de 1915 como el año de las batallas aliadas. Y es cierto, ¿no?, que en el 1915 se van a producir al menos dos ofensivas aliadas de importancia. También tenemos la novedad de que, bueno, pues el gas, ¿no? Ya se va a empezar a utilizar, el famoso gas, que al principio, pues, iba a decir que, bueno, no es que fuese inofensivo, pero que va a ir ganando letalidad, ¿no?, a lo largo del conflicto. Y no sé si puedes resumir el año de 2000, perdón, el año de 1915, pues, con estas batallas, que no las quiero llamar pequeñas batallas, pero que sí que es cierto que en comparación con lo que ya va a venir después, en 1916, son un poquito más pequeñas. ¿Por qué ocurrió esto? O sea, ¿por qué en el 1915 hubo como una especie de, bueno, de guerra con menor intensidad que durante los años posteriores? Por decirlo de alguna Sí, forma. sí, 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 te entiendo perfectamente lo que quieres decir, Sergio.
En 1915, relacionándolo con lo que hemos hablado anteriormente de ¿qué hacemos, este o este? Los alemanes justamente en ese año dicen, apostamos este año por el este. Y Falkenhayn, como sabe que en 1900, que el Marne han sido derrotados, que la carrera hacia el mar y final de 1914 no ha salido muy bien, dicen, venga, vale, pues ya está, el 15 vamos a darle prioridad al frente oriental y mandamos por allá tropas y nos quedamos a la defensiva en el frente occidental. 1915 yo lo titulo el año de las grandes ofensivas aliadas porque tiene una razón de ser. Es que los aliados, por primera vez desde que empezó la guerra, tienen la iniciativa durante todo un año. O sea, los aliados después del Marne, es verdad, el Marne ha sido una iniciativa aliada, pero que dura 10 días. Luego hay un empate estratégico o operacional, si queremos decirlo de otra forma, porque no quiero decir tanto operacional porque todavía el plano operacional en la Primera Guerra Mundial todavía no está tan desarrollado como en la Segunda, ¿no? Pero igualmente es válido. Cuando los alemanes se mantienen a la defensiva en el oeste en 1915, los aliados dicen, esta es la nuestra. O sea, nos están dejando la pelota botando para que nosotros rematemos a puerta y podamos romper el frente, que era el objetivo principal. Aunque parezca mentira, estas ofensivas que van a ser unas buenas pocas, van a ser a principios de año y luego rozando septiembre más o menos, ¿vale? Va a haber a principio 2 o 3 ofensivas en la primavera. Claro, si tenemos en mente en la cabeza el mapa de Francia con la ofensiva alemana, es un mapa que tenemos que ver ese típico mapa de frente de trincheras de la Primera Guerra Mundial que sale en todos los libros. Si nos fijamos en la protuberancia que han hecho los alemanes con un vértice que apunta directamente hacia París, que ha sido todo el tema de los restos del Marne. ¿Qué pasa? Los aliados dicen, pues ya está, lo tenemos muy fácil, atacamos en el norte de esa protuberancia y atacamos en el sur y lo que hacemos es un envolvimiento estratégico, ¿vale? Para encerrar a los alemanes que están en el sur o que están dentro para ganar para ganar la guerra, por así decirlo. O para al menos expulsarlos de Francia. ¿Qué pasa? Se suceden las ofensivas. 1915 va a tener muchísima intensidad y aunque parezca mentira, va a ser un año mucho más sangriento que 1916 con las batallas del Verdún y el Somme. Va a ser mucho más sangriento. El número de muertos van a perder muchísimas más tropas los franceses y los ingleses no, porque todavía no son tan numerosos como van a ser en el 1916 y en años posteriores, pero los franceses aquí se van a desangrar. Literalmente los franceses aquí en 1915 casi se quedan sin reservas útiles, van a hacer después de 1916 y sobre todo en 1917 van a tener que rebañar el fondo del tonel para encontrar reservas, porque en 1915 es una maldita sangría. Van a intentar, se van a empecinar en hay que romper aquí, a principios de año y como digo, al final. Y va a ser terrible. Lo único que hacen los alemanes en 1915 a nivel ofensivo es ese lanzamiento de gas venenoso que mencionabas en la segunda batalla de Ypres, porque también en 1915, como me gusta a mí decir muchas veces, empiezan las segundas partes, porque siempre el primer año de guerra siempre viene la primera batalla de y luego ya a partir de ahí viene la segunda, la tercera y bueno, si nos vamos al frente italiano, pues ahí tienes el Insonzo con 12 batallas. Pues en esto los alemanes lo que van a hacer es lanzar una ofensiva en Ypres muy limitada con ese gas cloro que es venenoso, que es mortal si lo inhalas durante mucho tiempo, pero que no es mortal de que, bueno, si estás afectado por él y huyes y sales corriendo, no vas a morir por ese gas venenoso. Pero igualmente fue de esos shocks que tuvo la Primera Guerra Mundial, que fue tremendo. Fue tan tremendo que ni siquiera los alemanes se atreven a, a avanzar por tierra de nadie y que podrían haberlo hecho, porque a las unidades que les afecta el gas, ese primer ataque con gas en Ypres, huyen despavoridas porque no saben qué les está pasando. Bueno, saben que algún tipo de químico venenoso que tal, pero ellos huyen porque no tienen protección ninguna contra él y los aliados, los alemanes, perdón, claro, ven que huyen, pero no se atreven a dar el paso a seguir detrás de esa niebla venenosa de color verde amarillo
Y nada, aparte de eso, la 1915 se puede resumir en eso, en grandes ofensivas con esa pretensión de romper el frente occidental al norte y al sur. Van a ser las primeras ofensivas también de, digamos, de categoría por parte de la BEF británica, ese cuerpo expedicionario, que ya no es cuerpo, se convierte ahora en ejército, porque ya se están enviando muchos efectivos desde Reino Unido para engrosar las filas, ¿no? Esas filas que eran 100.000 hombres al principio en agosto del 14 y que ahora van a ser, pues ya empiezan a ser 200.000, 300.000. Va creciendo poquito a poco, pero va creciendo, que es lo importante. Pero ya digo que 1915 no es limitado, ¿eh? No es limitado, son ofensivas pisando a fondo, por así decirlo, y van a causar un increíble número de bajas. Y en el libro esto lo relato, vamos, ya te digo, con detalles para que la gente se dé cuenta de que fueron ofensivas, como digo, más sangrientas que el Somme y Verdún juntas. Que ya es decir. Sí, y yo lo que te quería preguntar es si, porque claro, estamos hablando de que en 1914, pues, bueno, sí, se estableció, ¿no?, el sistema de trincheras y tal, no pudieron avanzar, y va a ser en 1915 cuando las trincheras, pues, se pongan a prueba, por así decirlo, y se empiecen a sacar conclusiones que a lo mejor en el momento en el que los franceses comiencen a lanzar esta ofensiva pensaban o podían pensar que las iban a superar, a lo mejor no con facilidad, pero que las iban a superar. Y en cualquier caso, aquí ya en 1915 se va a ver que a pesar de las numerosas bajas, ¿no?, que acabas de decir, pues no hay manera, ¿no?, de atravesar esas trincheras y van a ir surgiendo, pues claro, ideas, ¿no?, para decir, bueno, vamos a ver, aquí tenemos un problema, vamos a ver cómo lo resolvemos. Utilizando gas, ¿no?, que se empieza a utilizar, metiendo nuevos inventos como el carro de combate, haciendo túneles por abajo y explotándolo, tal. No sé si puedes hablar un poco sobre esto, ¿no?, sobre la evolución y las diferentes ideas que comenzaron a tener para poder superar esas trincheras y cuándo comenzaron a surgir así con más fuerza estas innovaciones. Sobre todo las trincheras ya en 1914 ya empiezan a aparecer como setas. Lo que pasa es que a lo largo de 1915 y sobre todo ya en 1916, esas primeras trincheras que son poco menos que pozos de tirador interconectados de 1 metro de profundo, pues ya empiezan a tener una categoría que, bueno, que como digo en el libro son auténticas ciudades subterráneas, son ciudades en las que, vamos, son posiciones en las que los soldados hacen vida normal y corriente día a día, aunque no haya batalla. Es una guerra muy parecida a la guerra de asedio, y bueno, a la guerra de asedio que hay en el siglo XVII y anterior, ¿no? En el siglo XVI, en la misma geografía, porque también es en Flandes. Total, que claramente 1914 ya la cosa empieza a cambiar, ya se dan cuenta de que ya no va a ser guerra de movimientos, 1915, perdón, es ese año de transición, van a empezar a adoptar nuevas tácticas para intentar sortear ese bloqueo operacional y sobre todo superar el reto que son las trincheras. Y 1916, pero ya en 1915 pues está detrás ¿no?, en las mesas de los ingenieros se están planteando nuevos vehículos, nuevas ideas. Por ejemplo, el casco de acero se va a adoptar a finales de 1915, tema de las granadas de mano que ya existían pero ahora se van a producir por cientos de miles, tema de lanzallamas, que también son todo pensando cómo abrirse paso en esa maraña de alambres y de posiciones fortificadas. En 1916, por supuesto, ya tenemos el carro de combate, ¿no? Tenemos a los británicos que se llevan la palma por ser los creadores del carro de combate que ponen en acción de manera limitada en la batalla del Somme en septiembre. Si no recuerdo más, creo que es el 14 de septiembre del 16, cuando creo que usan unos 40 o algo así. Y bueno, no van a tener ¿no?, esa épica, ni mucho menos que a lo mejor tiene luego la segunda de esos carros de combate Panzer o los estadounidenses en el norte de África moviéndose a toda velocidad.
Aquí pues son lentos, ya sabemos, son de extraña forma y además pues su bautismo de fuego pues va a ser, como digo, muy limitado, pero igualmente demuestra muy bien que los aliados, sobre todo los aliados, están intentando adaptar lo mejor que pueden a la mayor prisa en esa guerra de trincheras que ha sido que es todo un reto para los militares de esta época. No hay que pensar en el mito de que eran unos carniceros o que eran tontos o que no eran inteligentes, sino porque los medios tecnológicos de la época habían avanzado mucho, sí, pero la guerra moderna exige muchísimas más cosas que una ametralladora, exige, como estamos viendo, pues carros de combate, acción en interarmas, con los aviones sobrevolando el campo, bueno, todo este tema también de comunicaciones. Como digo, un tema que luego vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial mucho más, pues más profesional y sobre todo más desarrollado. Pero ahora en la Primera Guerra Mundial hay un pensamiento de intentar adaptarse a ese frente occidental que está dando muchos quebraderos de cabeza, está dando muchísimos quebraderos de cabeza a todo el mundo, porque no hay que olvidar que toda esta gente ha crecido y se ha educado en gente como Molke el Viejo, como Napoleón, con gente que usaban la maniobra y tenían batallas tan icónicas como Austerlitz, que eran grandes victorias de la historia militar. Y claro, verse en esas ahora de las trincheras es difícil, pero como digo, todo el mundo va a intentar adaptarse y sobre todo los aliados van a destacar más que nadie en este proceso de transición hacia un ejército moderno, contemporáneo, como nosotros lo entendemos. Sí, sobre todo, que creo que nos ha dicho el tema de la artillería, que también cobra muchísimo protagonismo, porque al final, claro, es un pensamiento lógico. Oye, ¿cómo superamos una posición defensiva? Pues bueno, la arrasamos completamente, no dejamos piedra sobre piedra y luego avanzamos, ¿no? Luego avanzamos con infantería en este caso, que luego en la Segunda Guerra Mundial, como dice, pues se perfecciona haciendo esos bombardeos de alfombra, tanto con artillería como con aviación. En Normandía también se podía apoyar con los destructores y con los acorazados y demás, que lo arrasaban todo. Y aquí también das datos tú de cómo se empieza a tener cada vez los ejércitos más piezas de artillería para precisamente conseguir este objetivo, ¿verdad? Exacto, exactamente es como tú dices. Eh, Claramente, una de las primeras cosas que se hace en esta guerra de trinchera es potenciar lo que ya se tiene para intentar romper la estabilización. Si con 10 cañones no podemos romper las trincheras, quizá con 1000 podemos machacar a aquella gente que está al otro lado hasta tal nivel que solo sea un paseo militar, porque nadie puede sobrevivir a esa tempestad de acero, haciendo referencia al libro de Earth Jungle. Y total, que no funciona, ¿no? Luego la artillería, los asaltos de infantería y eso, tienen éxito, pero son éxitos siempre son en la Primera Guerra Mundial todos son éxitos muy limitados o son éxitos que no se recogen hasta después de mucho tiempo. En batallas como el Somme, que están planteadas muchas veces, o sea, tenían unos objetivos muy ambiciosos, hay que decirlo. En la batalla del Somme se esperaba avanzar muchísimo. No era una batalla de desgaste desde el principio. Pero sí es verdad que si no se podían conseguir los objetivos que se tenía pensado, pues dices, bueno, pues si me tiro aquí bombardeándoles durante 4 o 5 meses, pues ya está, ¿sabes? Seguro que les he hecho muchas bajas. Y batallas como el Somme, que son, porque los tanques son una cosa una poquita cosa dentro del Somme, van a ser luego más en el 17 cuando tengan más importancia, pero en el Somme, por ejemplo, los alemanes tienen unas bajas terribles que ya no pueden sustituir y esto no se acaba notando hasta a lo mejor hasta 1917 o 1918 cuando dicen, oye, necesitamos tropas. Y dice, ay, si no hubiéramos tenido la batalla del Somme, ahora, claro, ahora nos pesa todas esas bajas que en ese momento dijimos, hemos mantenido la posición y hemos mantenido el orden en la batalla y tal, ahora nos hacen falta. Y claro, como digo, son todo cosas muy limitadas en la Primera Guerra Mundial y son cosas, menos al principio y al final, en los años centrales, como digo, esos asaltos de infantería, esos artillería de miles de cañones, van a tener, pues eso, una actividad muy grande,
pero unos resultados que no se corresponden con toda la materia prima y recursos económicos que se están volcando para ello, ¿no? Para hacer funcionar toda esa maquinaria. Sí, pues por ir ahora a 1916, en el que, bueno, ya lo has estado comentando un poco, pero se va a producir pues la batalla de Verdún y la batalla del Somme. Batallas, por ejemplo, como la de Verdún, me parece que duran 9 o 10 meses más o menos. Obviamente no hay combates ahí intensos a lo largo de esos meses, pero bueno, que pues como tú dices, ¿no? Pues los bombardeos y tal y los diferentes asaltos son relativamente frecuentes. Entonces, independientemente de que obviamente en cada ofensiva pues se pretenda avanzar, una vez que ya se ve claro, como tú estás comentando, de que no se va a poder avanzar, ¿no? Por parte de los alemanes en Verdún y por parte de los aliados en el Somme, el objetivo tú puedes decir que es ese, o sea, el tema del desgaste, de decir, bueno, obviamente sabemos que no vamos a avanzar, pues vamos a continuar y continuar y continuar una batalla en la que sabemos ya que no vamos a entrar, porque si no hemos podido entrar al principio con la sorpresa, ahora que el enemigo ha reforzado ese punto, pues obviamente digo yo que las posibilidades serán menores. Sí, 1916, claramente con esas dos batallas que son Verdún y el Somme, ¿podemos decir que hubo desgaste? Por supuesto, eso no hay ningún tipo de duda. Pero ¿fueron realmente los objetivos primarios de ambos bandos? En el caso alemán, que fue quien lanzó la ofensiva a Verdún, estamos en un año en el que Falkenhayn vuelve a decir, ya el este, ahora toca otra vez a mí. Y los alemanes vuelven a mirar hacia Occidente y lanzan en la ofensiva, ¿no? La Utenbridge Gerich, ¿no? La operación juicio, que era el ataque a Verdún. Y se supone, porque aquí hay todavía mucha polémica por qué lanzaron los alemanes el ataque en Verdún. Se supone que en la Navidad de 1915 al 16, eh, Falkenhayn envió un memorándum al Kaiser y le contó que su objetivo era desangrar al ejército francés en Verdún. Esto era el plan, significaba atacar una zona sensible para la moral francesa, como podía ser una ciudadela como Verdún, que tenía un prestigio y tenía pues una importancia simbólica, y muchas veces los símbolos golpear los símbolos es mucho peor que golpear un frente desprotegido. ¿Qué pasó? Que los Falkenhayn dice, vamos a atacar aquí con todo lo que tenemos, vamos a hacer unos avances limitados y los franceses van a estar todo el rato intentando reforzar este frente para evitar que caiga Verdún y estas fortalezas que eran tan importantes en Francia. Claro, de hecho, en el memorándum se cita que eso, el objetivo era desangrar al ejército francés. ¿Qué pasa con este memorándum? Que no se ha encontrado en los archivos. Fue destruido, fue una invención de Falkenhayn porque lo cuenta en sus memorias y en la historia oficial también se cuenta de que en realidad era el propósito que él que tenía en la cabeza y quería justificarlo como, oye, yo esto lo he escrito y no ha sido una idea mía que se me... No se sabe. Igualmente, los planes alemanes van por ese camino. Cuando lanzan el ataque a Verdún, quieren desgastar a los franceses. Lo que pasa es que la batalla se les escapa de las manos. Ven que al principio los franceses están en shock, no tienen muchas unidades allí desplegadas. Ven que pueden capturar Verdún y dicen, bueno, pues cambiamos de plan o de táctica. Vamos a seguir avanzando a ver si hasta dónde llegamos. Pero el objetivo es de este desgaste o de este desangre no es agotar al ejército francés como tal, sino es mucho más enrevesado y es bastante, creo que decir, que inteligente a nivel militar, porque quería dar solución a ese interrogante también de cómo romper las trincheras. Y lo que quiere Falkenhayn y el ejército alemán, el quinto ejército alemán, que es el que lanza el ataque, es crear tantas bajas a los franceses que en casa, que en la retaguardia, la gente diga, hay que parar la guerra porque aquí vamos a desangrarnos, aquí vamos a perder a todos nuestros hermanos, maridos, padres, a todo el mundo. Entonces no podemos seguir la guerra, pedimos la paz. Ese es el pensamiento. No es ya el desgaste como tal, sino el desgaste está usado para conseguir un fin último, que es la derrota de Francia por un levantamiento popular o por las quejas o por lo que los políticos de, ay, no podemos seguir con esto, solicitamos la paz.
En el caso aliado es un poco igual. En el caso aliado lo que querían hacer los aliados en el Somme es llegar mucho más allá del Somme. Quieren atravesar toda esta línea, el mapa del Somme, que va por líneas muy pequeñitas, porque empieza en el 1 de julio y termina el 20 de noviembre, si no me equivoco. Lo que quieren los aliados británicos y franceses no es quedarse en esa línea del 20 de noviembre. Ellos querían llegar mucho más lejos, hasta zonas en la retaguardia alemana donde sabían que había nudo de comunicaciones y que había tema logístico, atacar, digamos, las entrañas de todo el ejército alemán en Francia y expulsarles de allí. Ellos no quieren quedarse en el desgaste, pero es cierto que Joffre, el comandante en jefe francés, que todavía era comandante en jefe, pero le van a echar a finales de 1916, él sí quiere un poco en ese rollo de desgaste, pero lo quieren como previo, desgastar, es un desgaste no del nivel que fue luego el Somme, sino es un desgaste previo que se quiere bombardear las posiciones enemigas para allanarlas y facilitar el trabajo luego a la infantería y a los avances posteriores. ¿Qué pasó con todo esto? También se les escapó de las manos. Al final el Somme acaba siendo como el Verdún alemán. Empiezan a meter más tropas, más tropas, más tropas, más tropas y es el puro desgaste de yo no me quiero mover de aquí, quiero seguir avanzando, aunque sea 1 kilómetro, sigo avanzando. Los alemanes dicen, yo no me muevo de aquí. Y en ambos casos, los aliados en el Somme y los alemanes en el Verdún, ambos quieren seguir avanzando y ambos quieren quedarse donde están para que no los expulse. Eso crea una fricción de los dos ejércitos tremenda y con los medios que tienen, que encima que se han preparado durante meses, llevando mucha munición, cañones y desplegando allí los ejércitos más poderosos que ha habido hasta el momento en tema de artillería y enseres y etcétera, etcétera. Claro, eso crea un desgaste brutal y es un desgaste que ya te digo que lo que tenemos en la cabeza, la imagen esa terrible de todas las fotos que hay de estas dos batallas, es eso, es exactamente eso, es una cosa, vamos, que no tiene definición ninguna. Pues sí, y con esto llegamos, claro, llegamos a 1917, que es un año en el que tanto para los alemanes como para los aliados ha quedado claro que con los medios que tienen, pues romper el frente es imposible y pese al desgaste que uno ha sufrido y el otro también, los dos siguen en pie y se van a producir dos acontecimientos muy importantes, bueno, uno bueno y otro malo, ¿no? Para cada bando, que bueno en este caso para Alemania es que consiguen cerrar el frente oriental con la capitulación de Rusia y por otro es que Estados Unidos entra de lleno en la Primera Guerra Mundial, con lo cual pues cierran un frente y se puede decir que abren otro, ¿no? Porque, bueno, no es que lo abran, pero el frente occidental se va a ver tremendamente reforzado. Así que, pues, va a quedar la situación nuevamente, pues, en una especie de punto muerto. Pero bueno, ¿cuál es, una vez que los alemanes han cerrado ese frente, si puedes comentar cuáles van a ser sus nuevos planes? Y luego, por otro lado, lo mismo con los franceses e ingleses que han recibido, pues, ya la entrada de llenada de Estados Unidos. Bueno, yo, antes de decir nada, es verdad que cada año de la Primera Guerra Mundial puede ser el año, ¿no? En cierta manera, el 14 fue el año de que inicia la guerra, de movimientos, el 15 fue ese año de transición, el 16 fue el año de las hiperbatallas, como pongo yo en el libro, las batallas esas tremendas, pero 1917 para mí es el año con mayúsculas, porque es ese año en el que la guerra cambia y realmente se vuelve mundial, mundial ya del todo, y además provoca un cambio o se está viendo que dice, esta guerra lo que está haciendo es tirando todo abajo, todo lo que teníamos. Si había alguna esperanza que después de esta guerra volviera todo un poco a la normalidad, en 1917 todo eso se acaba. Eso no va a volver nunca a ser nada como antes de 1914, jamás. ¿Por qué? 1917 es también ese año en el que la guerra convencional entre dos países, o varios países en este caso, se va transformando poco a poco en una guerra que ya tiene que ver más con una guerra ideológica, una guerra social. Estoy hablando pues de la revolución bolchevique, estoy hablando de que en Alemania, en el centro de Europa, también se está viendo esas revoluciones ¿no? de tintes izquierdistas, de pues,
digámoslo así, los espartaquistas alemanes que son aliados de los bolcheviques y demás. O sea, se está convirtiendo ya, son conflictos militares, pero ya tienen más un pozo, no tienen un pozo, son sociales de esto, ¿no? En su interior son sociales y no tienen nada que ver ya de un país contra otro. En 1917, ya volviendo a nuestro carril de qué pasó, claro, a principios de abril, Estados Unidos con esa campaña submarina sin restricciones de Alemania, pues empieza a hundir barcos que son de bandera neutral y hunde bastantes barcos estadounidenses. El famoso Lusitania fue en 1915 y no se ha olvidado. La prensa aliada siempre ha querido que Estados Unidos se meta en la guerra y están, recordad el Lusitania, ¿no? Remember Lusitania. Tanto rato así durante un montón de años. Y total, ¿qué pasa? Que al final Estados Unidos decide ir a la guerra y con esto cambia lo que viene siendo todo el ámbito estratégico y global de la guerra. Pero también lo cambia que a finales de ese mismo año, si en Estados Unidos entra en abril en la guerra y todavía tiene que movilizarse y tenía que preparar su ejército y tiene que preparar las fuerzas expedicionarias, en el este Rusia se rinde. Total, en 1917 es un año en el que, otra vez de nuevo, Alemania dice que en el oeste ya no puede hacer nada, vuelven a mirar al este y esta vez le sale muy bien la jugada porque tanto por los problemas internos como por los problemas externos de que los alemanes a los rusos en el frente oriental le están haciendo retroceder, pues eso colapsa, ¿no? Pero sobre todo es una implosión y una explosión, tanto desde fuera como desde dentro, Rusia se desmorona. ¿Qué pasa con esto? Claro, el frente oriental se cierra y como tú bien decías, es una noticia buena y mala para cada bando. Los aliados ven perder y ven desaparecer no solo también a Rusia, también a Rumanía. Rumanía también sale fuera de la ecuación en estas fechas. Van a seguir aguantando un poco más, pero poco más. Ya no son un país a tener en cuenta. Pero tienen el apoyo de Estados Unidos, de que es el gran neutral, como lo llamo yo. Es un neutral que en cuanto se ponga a funcionar, te va a dar refuerzos a tutiplén, sin ir más lejos, te va a dar mucha mano de obra, te va a dar muchos recursos económicos. De hecho, ya te los está dando porque te está dando muchos recursos, vamos, muchos préstamos para que tú sigas. Para que tú continúes la guerra, cosas como el bombardeo que inician los británicos en el Somme de 10 días es gracias a los préstamos que dan los estadounidenses. O sea, sin esos préstamos no hubiera pasado el Somme. Entonces, cuando se mete ya Estados Unidos de guerra de lleno, dice, bueno, pues ya está, esto es una gran noticia. Pero claro, es amarga. Los alemanes, al contrario, están súper felices. Claro, Rusia se ha salido de la guerra, los bolcheviques piden la paz, pero al contrario saben que se les acaba el tiempo, porque cuanto Estados Unidos se movilice y empiece a llevar tropas a Europa y haga eso, ¿no? Que pese su movilización industrial y humana, pese en el continente, va a ser su final, porque ya no hay reservas de los países que llevan combatiendo desde el 14, ya no hay casi reservas de donde tirar para hacer montar ofensivas. Total, que en 1917, teniendo en cuenta esto, también va a ser un año en el que los aliados creen que pueden ganar la guerra. Van a entrar a saco. Una vez que entra Estados Unidos en la guerra, dicen, bueno, también hay que darle mucha caña, hay que darle caña ahora al tema. Los británicos tienen un éxito limitado al principio, tienen alguna batalla ahí interesante en la zona norte, en Arras y demás, pero los franceses se vienen abajo. En abril del 17 empiezan los motines en el ejército francés, ya no pueden más, por esas bajas del 15 que hablábamos antes, y el final del año es verdad que los franceses recuperan pie después de los motines. Hay algunas batallas como la de Malmaison, en la que vencen a los alemanes con muy pocas bajas, vencen también en la segunda batalla de Verdún, porque hubo otra segunda batalla de Verdún, y vencen una serie de ofensivas limitadas llevadas a cabo por Petain, ¿vale? Que ahora es jefe de Estado Mayor. Y los británicos también en Cambrai, cuando usan, en vez de usar 40 tanques que usaron en el Somme, usan 200, 300, usan todos los tanques que tienen ya, usan 370 tanques y arrollan a todas las líneas alemanas. Lo que queda aquí claro es que se puede romper el frente, lo que queda claro en estas ofensivas. O sea, es un poco un caramelo amargo, porque
cuando han vencido y han sorteado este abismo, llega el colofón, que es la salida de Rusia. Entonces 1917 acaba para todos los contendientes, acaba para los alemanes acaba mucho mejor en este sentido, Mm. que parece que están liberados liberan las manos, ¿no? Liberan las manos de ese segundo frente tan terrible y que exigía tantos recursos. Pero para los aliados, acaba el año, así ha entrado Estados Unidos en la guerra, pero que se haya salido Rusia, lo saben. Los alemanes van a atacar en 1918, lo saben. Van a ir con todo. Y Estados Unidos o se moviliza rápido Mm. o les arrollan. Sí, pues un par de cuestiones. El primero es que efectivamente, claro, se ve que es posible romper el frente, pero una cosa es romper el frente y otra cosa es explotarlo, explotar esa ruptura y evidentemente en la Primera Guerra Mundial, por los medios limitados en cuanto a la motorización, pues es mucho más complicado explotar una brecha que luego va a ser la segunda, ¿no? Que es muchísimo más fácil. Pero me gustaría comentar una cosa que tú en el libro pones, y es que el año en el que peor lo pasó Alemania con respecto al hambre y tal, y a la falta de recursos de este tipo y la inanición, en pocas palabras, creo recordar, ¿vale? Que fue en 1917, porque luego, posteriormente, en el 18, se va a recuperar un pelín con lo que consigue extraer de Rusia, ¿no? Una vez que se queda con parte de su territorio. Bueno, eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay un hecho aquí muy llamativo, que la película esta de 1917, de hecho, parte del argumento, y es ese repliegue alemán que se produce. No sé si puedes dar luz sobre ese acontecimiento, porque se Sí. produce, que esperaban conseguir, que da pie a que los aliados crean, porque de alguna manera Alemania está totalmente agotada, se está retirando y se vengan arriba. Bueno, la verdad es que los aliados siempre van a pensar bueno, hasta 1918 todo el mundo va a pensar que la guerra iba a durar hasta 1919, incluso hasta 1920. Se esperaba que la guerra iba a durar muchísimo más, porque ya, claro, una vez que esa ilusión del principio se ha evaporado rápidamente en los últimos meses de 1914 y los primeros del 15, pues claro, ellos ya se hacen a la idea de que esto va para largo y que en 1919 y 20 va a haber guerra. ¿Qué pasa con Alemania en el 17? Como hemos dicho, estaban a la defensiva. Y en este caso, Falkenhayn ya ha salido, ya le han echado. Ahora entran Ludendorff y Hindenburg, que eran dos generales orientalistas, por así decirlo. Ellos siempre habían apostado por el frente oriental. Y total, que el caso es que ellos lo que dicen en el oeste es que en 1917 ellos hacen una reunión, ¿vale? Ahora mismo no recuerdo justamente el sitio, pero está todo comentado en el libro, ahí bien narrado, que ellos hacen una reunión con los jefes de Estado Mayor de todos los ejércitos y preguntan opiniones de, oye, ¿de qué vamos a hacer aquí? ¿Qué pasa? Que uno que es no me acuerdo ahora mucho. Ay, Von Kuhl, ¿vale? Que era jefe de Hermann von Kuhl, había sido jefe de Estado Mayor del primer ejército de von Kluck, cuando en la época del Marne, pero todavía seguía porque era un tío muy válido. Ahora va a ser jefe de Estado Mayor de grupos de ejércitos, o sea, le ascienden realmente. Él es un tío muy inteligente, es un tío muy. Y él como que propone y lo que decide es que se mantenga a la defensiva y que hay que aguantar las batallas de 1917, hay que resistirlas. Claro, resistir en un frente muy amplio es mucho más difícil que resistir en uno más pequeño y más corto. Lo que hacen los alemanes en esa película que aparece en 1917, justamente, es que inician la operación Alberich, que es una retirada creo que son unos 40 o 50 kilómetros, ¿vale? De profundidad. Se retiran los alemanes acortando el frente occidental, se retiran de esa protuberancia que habíamos hablado de 1915 y se retiran a nuevas posiciones que son posiciones que además han estado siendo preparadas a conciencia durante muchísimo tiempo. Aquí ya no hay trincheras aunque estén las alemanas, que las alemanas eran trincheras bastante bien hechas y como son ellos, ¿no? Muy, muy ingenieros. Estas son trincheras, si se puede llamar así, son líneas con hormigón, con búnkeres de hormigón, líneas telefónicas, desagüe, puestos de artillería defendidos también por eso, por búnkeres, está todo muy, muy bien hecho. Entonces dice, bueno, pues nos retiramos aquí, perdemos territorio, sí, pero es que vamos a ganar mucho espacio.
Y realmente los aliados aquí no piensan que los alemanes estén perdiendo la guerra o tal. En realidad, para los aliados, esto es una putada, porque es realmente así, ya que ellos estaban esperando renovar la ofensiva en el Somme. Ellos estaban metiendo muchas tropas y muchos recursos y mucha munición para retomar otra vez donde lo habían dejado en noviembre del 16, empezar en abril del 17. Bueno, perdón, en marzo del 17. Claro, los alemanes dicen, pues nos retiramos 50 kilómetros. Y dice, bueno, pues has ganado 50 kilómetros, que no vas a ganarlo a lo mejor con esa batalla. No, no se sabe, pero los aliados como digo, es una putada porque, claro, ahora tienen que mover todas esas tropas y toda esa munición y todo eso, tienen que moverlo 50 kilómetros hacia adelante y encima en desventaja, porque las líneas alemanas en esta zona van a ser las más fuertes de todo el frente occidental. Entonces es que es una liada estratégica, por así decirlo, ¿vale? Dicho rápido y simple. Y claro, en 1917 los alemanes están a la defensiva, lo pasan muy mal. Respecto al hambre, el bloqueo británico, ya lo comentaremos, ya está haciendo efecto, mucho efecto. El hambre, no hay hambre, hay hambre. La gente no se muere de hambre, pero hay hambre, que no es diferente. O sea, la comida ya, el mercado negro avanza sin ningún tipo de límite, la gente hace lo que puede por conseguir comida. Encima los alemanes que bueno, pues son una potencia, eran una gran potencia en el centro de Europa y que la sociedad alemana estaba acostumbrada a unos niveles de vida muy altos. Claro, cuando llegan esos momentos de que el invierno de los nabos, que decían que ellos solo comen nabos, es que mucha gente luego no puede ni ver esos tubérculos, porque es que son solo comer eso y eso, y ya está, olvídate de la carne, olvídate de esto. Yo en el libro hago una relación de cómo la ingesta calórica de los alemanes va bajando según va pasando el tiempo, en el ejército en este caso, que bueno, que el pan se reduce muchísimo, son alimentos que hay que tenerlos, que ahora el pan claro, en nuestra sociedad hoy día nos dicen los médicos que limitemos el consumo de pan porque engorda, porque tal y pascual. Pero en esta época el pan y las patatas y estas cosas eran alimentos básicos y eran alimentos que pues, se tomaban todas las semanas muchísimo. Total, que a ti te están quitando el pan y es que te están quitando la vida. Claro, es un momento en el que Alemania no todavía tiene fuerza todavía y sobre todo tiene fuerza por lo que has comentado al principio de cuando han conquistado grandes territorios de Rusia, zonas cerealísticas de Ucrania, claro, allí no es que estén ocupando el territorio y produciendo allí grano, trigo, lo que sea, lo que están es esquilmando el territorio, lo que están entrando los graneros, se llevan todo lo que hay para alimentar primero al ejército y luego a la población suya para que la moral se mantenga todavía un poco más para que ellos a ver si la guerra cambia finalmente o da una vuelta que se gira las tornas, que le sale bien con el tema de Rusia, que encima van a ocupar mucho más territorio cuando se rinda Rusia. O sea, en ese sentido es un equilibrio muy difícil, es un equilibrio muy difícil para Alemania. No están vencidos, podrían seguir aguantando, pero ojo, cuidado, por las circunstancias y por muchas casualidades, Alemania va a mantenerse todavía en pie en 1917, pero los aliados también, al final, es que en 1917 es un año, al final acaba como un año muy decepcionante para todos también, como había sido el 14, pero más aún, porque ya están todos mucho más agotados, están ya todos muy hartos de la guerra, porque ya las tropas están bastante cansadas y bueno, ¿no? Una serie de circunstancias que 1917 empieza con mucha alegría, como yo empiezo el capítulo citando una columna de un diario francés que el autor escribía, bueno, este año ganamos la guerra y el 30 de diciembre del 17 está diciendo, madre mía, hay que resistir ante la adversidad y es que eso se avecinaba tormenta. Sí, sí, lo comenta además precisamente cómo van bajando las calorías. Luego también el soldado en el frente, ya con todo lo que tiene que pasar, al final uno de sus mejores momentos o cuando mejor se lo pasa es cuando come, ¿no? Entonces,
Si le quitas también la comida, ya que le queda, y a nivel de moral, pues baja mucho. Luego también comentas que ahora cuando van a empezar a avanzar en el 18, en esa ofensiva que lanzan, se quedan alucinados, ¿no? De ver que su enemigo, ¿no? Los aliados que tienen mejor material, que tienen mejor comida y, ¿no? Y de alguna forma dicen, cago en la leche, fíjate qué bien que están ellos y qué mal lo estamos pasando nosotros. Pero antes de pasar al 18, quisiera preguntarle también por la polémica esta que hay en la entrada de Estados Unidos en la guerra, por el famoso telegrama, ¿no? En el que pues los alemanes estaban poco menos que incitando a México a que atacase Estados Unidos y que esto va a ser la excusa que van a utilizar Estados Unidos para entrar en la guerra y tal. No sé si la polémica sobre esto todavía sigue abierta. Hay una película también, creo que se llama Kingsman, que también deja entrever cómo todo fue un montaje por los aliados y tal. ¿Esta polémica sigue abierta o está completamente claro de que era real, que los alemanes pretendían una alianza con México para invadir Estados Unidos y que les molestasen? Por lo que he visto y por lo que he podido leer en estudios modernos y actuales, es real. Lo del telegrama Zimmermann es real. Lo que dicen los alemanes, lo que dice ya la historiografía actual, no es que ya realmente México se propusiera invadir Estados Unidos, estando ellos en una revolución brutal, en una guerra civil, sino que fue una torpeza por parte de la diplomacia alemana. No conocían, fue un error, fue muy tonto, fue una torpeza, como digo, porque ¿cómo le vas a proponer a un país que está en guerra civil que invada a su enemigo del norte, que encima entre mexicanos y estadounidenses, que siempre se han llevado como el perro y el gato? Y no solo eso, que los mexicanos en 1914 Estados Unidos ha invadido México, ha invadido Veracruz, ha estado persiguiendo a Pancho Villa por el territorio mexicano y las autoridades mexicanas no se pueden oponer a los estadounidenses. ¿Cómo pretendes que tú ese país va a atacar a los Estados Unidos? No, incluso aunque no hubiera habido revolución, porque si no me recuerdo mal, en 1917 la revolución mexicana está creo que en los últimos años ya, pero claro, Sí, igualmente, aunque no, se está recuperando de todo eso, ha habido varios gobiernos, total, que claro, no fue, fue como la guinda del pastel. Los aliados ya, y sobre todo los Estados Unidos, estaban ya muy hartos de los alemanes. Todo el mundo estaba presionando mucho para que dijeran, oye, o sea, di meteros, sí, algo. meteros. Exacto, haz algo, Wilson, le decían a Wilson, haz algo porque es que estamos quedando un poco a la altura del betún, que nos están hundiendo barcos, estamos perdiendo personal, estamos perdiendo ciudadanos, y joder, habrá que contestar. Y encima, cuando ya salió del telegrama hablando de México y tal, ¿pero esto qué es encima? Ya, Entonces, total. No, no solo ya fue por el telegrama, que no entraron por la guerra por el telegrama. Desde 1914 y 1915, con el Lusitania, en mayo del sí, 17, sí, sí. perdón, del 15, cuando hunden el Lusitania, que fue el 7 de mayo, o sea, a principios de mes, o sea, llevan 2 años ya de riff y rafe Alemania y Estados Unidos, de que te hunde un barco, de que o que no te lo hundo, te capturo el barco, y Sí, encima los alemanes diciendo, encima estos tíos están dando préstamos a nuestros enemigos. O sea, no son neutrales, total, que ese riff y rafe al final explota por, pues eso, el telegrama que es pues ya está, dice, pues ya tengo aquí las pruebas y ya ya no solo por los barcos, sino encima has querido que mi vecino del sur sí. eh, No, entre en guerra contra mí. y que viene muy bien también de cara a la opinión pública, ¿no? Hombre, por supuesto. La Primera Claro, Guerra Mundial también es la Primera Guerra Mundial en cuanto a propaganda. Oye, lo de Bélgica cuando Alemania invade Bélgica y fusila y tal, no sé qué, que fueron cosas, es verdad, terribles, pero muy excepcionales dentro de la guerra. Claro, los aliados dicen, bueno, esto ya está, porque el discurso lo tenemos ganado. Ya, vamos, Alemania son los unos, son unos bárbaros, son las hordas estas de Atila, etcétera, etcétera. Total, que en ese sentido la entrada de Estados Unidos fue una cosa que se coció a fuego lento, no fue algo de, ¡ay! Nos entramos, sí, no, sí, fue una sí. cosa que poco a poco y ya está. No fue tanto como la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania declaró la guerra así de buenas a primeras a Estados Unidos la guerra, ¿no? Aquí fue que hubo un roce real entre Alemania y Estados Unidos. Sí, pues ya entrando en el último aspecto, que es el ya pues el del año 18 y en el que nos vamos a centrar un pelín más, Alemania va a poner toda la carne en el asador
porque sabe que tampoco puede aguantar mucho más, o sea que de alguna forma hay que ponerle fin a la guerra y ahora tiene su oportunidad de poder concentrarse en el frente occidental y atacar. Y bueno, ya pues sin más preámbulo, pues preguntarte esto, o sea, ¿por qué falla esta última ofensiva alemana? Y si desde tu punto de vista tuvo Alemania alguna oportunidad de vencer, ¿no? Todavía la Primera Guerra Mundial en 1918, o por su situación en la que estaba, consideras que estaba ya condenada pues a, a verse derrotada por los aliados. 1918 es el año decisivo real de, ¿no? de que acaba la guerra y bueno, ¿no? Y tiene esas grandes ofensivas por ambas partes. La verdad es que Alemania no se vio derrotada, ni mucho menos hasta el final. Eh, Cuando derrotan a Rusia y recuperan todas esas tropas desde el este, no todas, todas, porque aunque ha sido derrotada Rusia, muchas tropas quedan todavía en el este porque, a ver, el este se ha convertido en el salvaje este. Hay un montón de pequeños ejércitos que ya incluso son casi ejércitos privados de distintas ideologías que, bueno, que te pueden alterar todo el... Si te atacan a ti, que te pueden alterar los tratados de paz que tienen con los bolcheviques, que los bolcheviques tenían mucho poder entonces, pero que todavía no dominaban Rusia, ¿no? ¿Qué pasa? Que con todos esos recursos que están extrayendo los alemanes, dan ese último impulso, tanto recursos humanos como recursos alimenticios y materiales. Con todo eso, lo que hacen los alemanes es volver a engrosar un poco las divisiones que estaban tan sufridas en el oeste, que estaban tan reducidas, les vuelven a meter un chute de carne y de toda clase de materiales para que puedan lanzar esa gran ofensiva en primavera, la Kaiserlach, que realmente desde el Marne los aliados no se vieron en otra igual. Los aliados lo pasan muy mal en 1918. Al principio, la primera parte de 1918 se lee muy claro en las memorias de los distintos líderes militares, o sea, en las memorias de posguerra, incluso también unas memorias muy válidas son las de Émile Fayolle, que era un general francés, que fueron unas memorias que él publicó, se publicaron en los años 60, ¿vale? Cuando ya falleció hace ya mucho tiempo, o sea, era un cuaderno privado y se hizo público 25 años después, creo que de su muerte. O sea que lo que comentaba ahí era sus pensamientos reales y él lo ve muy negro, lo ve fatal. Las cosas en el 18, en la primera del 18, se ven muy oscuras para los aliados y de verdad no piensan que van a perder la guerra, pero sí que si los alemanes continúan apretando, veremos a ver, veremos a ver. ¿Qué pasa? Que los alemanes cuando llega las ofensivas del 18, esas grandes ofensivas que todo el mundo, ¿no? Que les flipa a todo aficionado a la Primera Guerra Mundial de wow, cómo avanzaron los alemanes. El último, como señalan los estudios modernos de esta ofensiva, los alemanes siguen avanzando, pero avanzan sin un objetivo estratégico a batir. ¿Vamos a París? No, no vamos a París. ¿Vamos a dónde vamos? Y es cuando ya se está agotando la iniciativa, como toda ofensiva tiene su punto culminante, se dan cuenta que quizás si hubieran avanzado hacia Amiens, que era una ciudad que era un nudo de comunicaciones y pues ahí estaba el ejército británico, tenía un nudo de comunicaciones muy importante y tenía también muchos recursos allí destinados, era como una especie de, digámoslo así, ¿no? De gran almacén logístico y se dan cuenta que si hubieran avanzado directamente hacia allí y seguir ahí cortando, a lo mejor hubieran dividido a los británicos y los franceses, pero claro, esto se piensa ya a toro pasado, cuando las cosas ya no, cuando las tropas alemanas, aunque están avanzando mucho y están encontrando muchos recursos, como tú mencionabas, eh, están ya agotadas, están teniendo muchas bajas, están avanzando mucho a costa de muchas bajas. Las tropas de asalto tan famosas, los Sturmtruppen, que son veteranos de muchas batallas, que son gente joven, las últimas remesas, por así decirlo, de gente joven que le queda a Alemania, se están ahí reduciendo al máximo. ¿Qué pasa? Que a finales de abril, o mediados de abril, principios de mayo, si no recuerdo mal, los aliados lo que han hecho es tapar todas las ofensivas alemanas en el oeste, están taponándolas porque lo que hacen
las tropas aliadas en este momento. Tácticamente no son tan superiores a los alemanes. Los soldados franceses no es que sean peor que los alemanes, pero los alemanes tienen unas tácticas mucho mejor y más imbuidas y tienen un adiestramiento mejor. Pero los aliados tienen ya muchísimos camiones y entonces a las tropas las llevan en camiones. Total, que eso marca bastante la diferencia y va a marcar la diferencia. A partir de aquí va a empezar a marcar la diferencia lo de, vale, me han atravesado el frente los alemanes. Vale, pues organizo una columna de camiones, llevo a una división a tal sitio y te bloqueo la punta de lanza de los alemanes. Entonces los alemanes llega un momento en el que se quedan o se vuelven a quedar a 50, 60 kilómetros de París, se quedan esto, pero los aliados han hecho un esfuerzo brutal y taponan todas las puntas de lanza. Han tomado muchas ciudades, sí. Para los aliados lo que más les jode es que han perdido mucho territorio que ha costado mucho ganarlo durante muchos años. Todas las ofensivas del 15, el 16, el Somme y todo eso se ha perdido todo, se pierde todo. En un plumazo, dice, después de estar aquí no sé cuánto tiempo, hemos perdido todo esto que hemos tenido millones de bajas por conquistarlo, lo perdemos ahora, es lo que más les fastidia. Y eso, ¿no? Ese miedo parece que vamos a perder, pero finalmente, como en el Marne, vuelven a sacar esa fuerza y vuelven a imponerse a los alemanes y les frenan. Los alemanes entran en un periodo que creo que es de confusión estratégica porque no saben muy bien dónde atacar. Después de la Kaiserladt, que fue la primera parte de la ofensiva, o la ofensiva Missel, ¿no? Como se llama en código. Luego atacan arriba, en Flandes, donde habían fracasado ya tantas veces, en la zona de Ypres. Luego atacan en la zona sur, en Chemin-des-Dames, donde allí los franceses, donde habían iniciado los motines los franceses, atacan otra vez ahí, que sí, que les hacen retroceder en mayo, les hacen retroceder bastante a los franceses, pero ya no es ninguna ofensiva pensada lógicamente, con uno es atacar, parece dar la sensación de atacar por atacar, y luego hay otra serie de 2 o 3 ofensivas más que cada vez van ganando menos terreno y van teniendo más bajas. Y la última es la segunda batalla del Marne, que irónicamente vuelve a ser otra vez la horma del zapato de los alemanes de que les detienen. Ahí fue cuando realmente ya cambia otra vez. La iniciativa vuelve a cambiar y los aliados vuelven a hacerse con la iniciativa ya hasta el final de la guerra. Ya después de julio del 18 ya los alemanes solo van a hacer que encajar a golpes, no van a poder hacer mucho más y todavía no se habían derrotados hasta noviembre del 18, cuando se firma el armisticio, no se ven derrotados ya. ¿Y puedes comentar en qué momento exacto se produce pues el primer tanteo por parte de los alemanes interno, ¿no? Primero, obviamente, de asumir, ¿no? Por parte de Hindenburg, por parte de Ludendorff, de asumir bueno, pues que no se puede ganar la guerra y que hay que buscar otra solución. ¿Esto en qué momento encajaría de todo el desarrollo militar? Los políticos alemanes ya buscaban algún tipo de salida o de paz o de tratado de statu quo, volvamos a 1914, algo así parecido, lo buscaban ya desde 1917, desde mediados. Pero Hindenburg y Ludendorff hasta, hasta julio o agosto de 1918 no es que quieran buscar la paz, aunque se ven ya derrotados, se ven que las cosas están muy feas y que no van a ganar la guerra, que así no pueden ganarla y ya es un poco una huida hacia adelante. No quieren admitir que han perdido la guerra, no quieren admitir que han sido derrotados, pero sí, ya ha sido derrotado. De hecho, después del 28 de agosto, que fue el día negro del ejército alemán, que fue 28 de agosto, después de la segunda batalla del Marne, que lo que hacen los aliados y las tropas norteamericanas que ya están luchando en Francia, que hacen volver a los alemanes al punto de partida en todas las ofensivas que habían lanzado en la zona esa del Aisne y del Argonne y demás. Lo que pasa aquí es que el 28 de agosto los aliados franceses y británicos lanzan una ofensiva en una que se llamó la batalla de Amiens y la batalla de Montindier, dependiendo de si Amiens para los británicos, Montindier para los franceses. Y fue en esa zona donde los alemanes habían golpeado muy fuerte en abril de 18. Y aquí en esta batalla los aliados
consiguen un auténtico éxito, incluso llegan a envolver a los alemanes usando tácticas de engaño, usan carros de combate, usan aviación de ataque a tierra y golpean a los alemanes muy, muy fuerte. De hecho, creo que se rinden, unos 30.000 alemanes se rinden sin pegar un tiro. Y Ludendorff lo declara como el día negro del ejército alemán. Otro de los días negros, dice en sus memorias. Otro de los días negros para el ejército alemán. O sea, antes había habido más. ¿Qué pasa? Que esto para mí es una admisión ya de que la derrota. De hecho, en el texto de sus memorias se ve ya un poco de tristeza, y están redactadas a posteriori, es decir, están redactadas después de la guerra, las escribió en 1920, creo. Pero cuando está escribiendo a alguien sus recuerdos, él esto, ¿no? Lo revive Sí, y con claro, tristeza. claro, y él cuando está escribiendo todo esto ya se ve que la guerra ahí estaba perdida. De hecho, ese día, el 28 de agosto, al ver que los aliados han golpeado tan fuerte, entra en pánico. De hecho, dicen que le dio un ataque epiléptico, dicen, del shock que le dio de que los alemanes habían sido derrotados en esta doble batalla británica-francesa, que de pronto llamó a Berlín, hay que pedir la paz, hay que pedir la paz, hay que pedir la paz. Y fue él, no el ejército alemán como tal, fue él el que inició el proceso. Claro, él encendió una mecha que ya no pudo apagar. Claro, cuando ya se recuperó del shock de, bueno, vale, 30.000 prisioneros, bueno, hemos perdido, no fue una gran ofensiva de perder 100 kilómetros, fue una ofensiva limitada, pero bueno, ¿qué pasa con esto? Cuando él se recupera y ve que la situación estratégica no es tan mala porque es una ofensiva, esa doble batalla es una ofensiva limitada, lo que pasa es que le ha hecho girar una rueda que aunque sea muy pequeña, bueno, hay que pedir la paz, no era una posición, no era una afirmación en firme y una proposición en firme, era causa de los nervios, él dice que había que pedir alguna salida negociada de la guerra. Claro, al mover esa rueda, mueve esa pequeña rueda, mueve otra más grande y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Que como las muñecas rusas, pues va saliendo cada vez más, ¿no? Se va moviendo más rápido y una vez que ya ha llegado a Berlín, Berlín se empieza a filtrar en los círculos políticos que el comandante, no era el comandante en jefe, era el primer intendente, el comandante en jefe era Hindenburg, pero se acaba filtrando la sociedad. Cuando él intenta parar eso y el círculo militar cercano a Ludendorff intenta parar, pues es causa del miedo, ¿no? En cierta manera, bueno, en cierta manera no, es causa del miedo de ese 28 de agosto, cuando él intenta detener lo que ha hecho sus palabras, ya es demasiado tarde, ya se acaba de filtrar a la sociedad, se acaba de filtrar, como digo, a todos los círculos políticos, acaba de filtrarse también al propio ejército, porque los generales lo empiezan a saber, la gente que está de permiso en Alemania se embulle en todo eso. Total, que inicia una cuenta atrás. El propio Ludendorff inicia una cuenta atrás que en septiembre ya empieza a filtrarse, en octubre ya hay mucho malestar y a principios de noviembre explota. La sociedad alemana explota por todos lados, incluido el ejército, que el mito de la puñalada por la espalda no se sostiene por ningún lado. De hecho, el ejército alemán ya estaba en el esqueleto, estaba en el caparazón, por dentro no había nada, era un huevo vacío. Sí, luego también tenemos los famosos puntos de Wilson, que digamos que, bueno, que las primeras condiciones de paz que se le presentan a Alemania, pues no son del todo malas, pero luego, pues cuando ya se han rendido y tal, les dice, oye, que no son eso primero que hemos dicho, sino que es mucho más duro, ¿no? El tratado que vamos a firmar en Versalles. ¿Puedes comentar cómo se llevó a cabo este, bueno, iba a decir malentendido, bueno, tampoco es un malentendido, es No es un malentendido, porque la proposición de paz de Wilson que él lanza en diciembre de 1916 y la proposición empieza ahí, ¿no? Hay un juego ahí de despachos y de misivas diplomáticas, dura hasta enero, febrero de 1917, son un mes y medio, 2 meses, en los que parece que la cosa parece avanzar, no avanza, bueno. ¿Qué pasa con esto? Wilson lo que quiere, como el gran neutral que es Estados Unidos, lo que quiere y lo que propone a todos los contendientes es que vuelvan al status quo de 1914. Es decir, que Alemania deje todo lo que ha invadido de Francia y tal, y vuelva a ser un imperio como estaba hasta entonces, que Francia recupere Alsacia y Lorena y todas estas cosas, es decir, se respeta, creo que llega a respetar,
creo que se llega a pedir esa devolución, ¿vale? Que si no me suena mal, si no recuerdo mal, perdón. Y eso, ¿no? Que vuelva todo como estaba antes. Pero claro, en 1917 Alemania tiene muchísimo conquistado de tanto de Francia como del este. Los franceses no quieren escuchar hablar ni, pero vamos, encima me destruyes todo mi país y te voy a tener que ahora que... No, ahora tú, te voy a ganar la guerra y me vas a pagar tú las reparaciones. Claro, todo el mundo se siente muy fuerte para como aceptar esa esto, ¿no? Esa Estas proposición de paz. condiciones. Sí. Sí, exacto. Pero en Alemania es verdad, entre los aliados hay un pensamiento en bloque de no vamos a aceptar esto, pero entre los alemanes hay una división entre los círculos políticos y los círculos militares. Los círculos políticos sí es verdad que ven una opción de salida negociada en las proposiciones de paz de Wilson, lo creen, no les parece mal, no les parece mal aceptar eso. Bueno, pues si volvemos a lo de antes, mira, no perdemos nada, ya está. Pero los militares, en este caso ya Ludendorff y Hindenburg, dicen, no, es que podemos ganar la guerra todavía no se ha dicho la última palabra en los hechos de armas, además tenemos un montón de territorio, esto tiene que servir para ser negociado, encima incluso los militares, los políticos alemanes piden una cosa y los militares piden otra cosa totalmente distinta, los políticos alemanes piden, como digo, se pueden pues eso, ¿no? Aceptan lo que dice Wilson, se conforman con lo que dicen, pero los militares alemanes dicen que no, que eso no va a ser el final de la guerra. Y de hecho, el final de la guerra va a ser que Bélgica va a estar bajo dominio alemán, que encima vamos a tener a tema comercial preeminencia sobre Francia, que todo lo que hemos conquistado en el este para nosotros también, coño, piden unas condiciones que eso no va a aceptarlo nadie nunca. Entonces, esa proposición de paz de Wilson muere, no ha nacido y ya nace muerto, ¿no? Como suelen decirse, porque no fructifica en ninguna parte. Sí, y luego también el componente, pues, social es muy importante. Aquí lo comentan, ¿no? Que se manda una especie de, sí, una encuesta interna, ¿no? En el que se le pregunta a los distintos generales, oye, ¿tus tropas cómo reaccionarían ante tal? ¿Continuarían dispuestas a atacar o no, no? Y prácticamente casi todos le dicen que no, que sus tropas pues están a punto del motín, ¿no? De amotinarse, ¿no? Que obviamente pues si ya tienes a unas tropas que ya han dicho que ya no quieren continuar luchando, pues claro, ¿qué vas a hacer, no? Le Por pasa un poco supuesto. como al zar, ¿no? Exacto, es uno, y esto se sale comentado y redactado en la historia oficial alemana, o sea, no es ningún estudio moderno, ya en la época, en los años 30 y 40, ya cuando se publican estos volúmenes, ya lo dicen claramente, por eso no se sostiene el mito de la puñalada por la espalda. Los propios generales, cuando preguntan a sus tropas en septiembre, octubre, no recuerdo bien en qué mes es ahora, pero ya los 2 últimos meses de la guerra en el 18, les preguntan a sus tropas si seguirían luchando y muchas dicen que no, y que no son fiables. Es que no es que no sigan luchando, es que no son fiables en ningún caso, en medidas defensivas ni ofensivas. Las deserciones, muchos generales alemanes dicen que las deserciones ya se cuentan, incluso algunos dicen que por millones, que hay 1 millón de desertores en la retaguardia alemana, otros dicen que 10.000. Es que fíjate, o sea, yo lo cito como no se sabía realmente cuánta gente había detrás de la retaguardia alemana dando vueltas sin querer combatir. En casa, lo que más le importa luego a los militares alemanes, cuando ya se llega el fin de la guerra convencional y se está ya pactando el armisticio, es calmar los ánimos en casa. Y con calmar los ánimos me refiero a que envíen al ejército a parar a lo que consideraban una turba armada de obreros y campesinos que nos quieren hacer la revolución a nuestras espaldas, que nosotros estamos en Francia. Claro, la cuestión aquí a Alemania se le complica porque los aliados siguen empujando en el frente, y las últimas batallas en el frente occidental, que yo las narro, estamos hablando de septiembre y octubre, las narro brevemente porque es que no hay realmente una batalla, es el ejército británico, el francés y el belga incluso, avanzan y tras una mínima resistencia de un día
se rinden los alemanes o dejan pasar a las tropas aliadas y siguen conquistando terreno y llegan en la línea final del frente cuando se firma el armisticio está en Mons, han vuelto. Los británicos vuelven a esa donde habían luchado la primera vez, vuelven ahora otra vez en noviembre del 18. Sí, aquí el tema de la puñalada, claro, viene por el tema de que es precisamente en 1918 cuando se cierra el frente oriental, con lo cual, Mm. punto positivo para Alemania. Es cuando se conquista una serie de territorios que van a poder sostener económicamente y también en el tema alimenticio, pues a Alemania, ¿no? Que ya, entre comillas, esa dificultad que estaba pasando se le va a quitar. Entonces, claro, yo creo que se juntan estos dos factores, se junta también el que se quedan, como has dicho, a 50, 60 kilómetros de París, y de repente, claro, es como no, y Alemania entonces se rinde, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué se rinde? Claro, ya se puede especular. Oye, pues se rinde por el tema de la moral al final, ¿no? Porque es el tema, bueno, de la moral y el desgaste de su propio ejército que no podía seguir combatiendo. Entonces, claro, aquí ya, como tú bien has comentado, pues habría que analizar si efectivamente, pese a todos estos datos que acabo yo de dar, el ejército alemán tenía o no capacidad para seguir combatiendo, que en esta encuesta, ¿no?, que se pasa, ya se ve claro que los propios oficiales de campo reconocen que sus propias tropas ya no sirven para nada y que dentro de Alemania pues se está cociendo pues una especie de, bueno, de segunda parte de la Revolución Rusa, que Sí, finalmente no. Entonces, claro, es si juntas estos factores y ya le dan más importancia a una cosa u a otra, ya esto a lo mejor ya, bueno, ya no. Seguro que se va de este tema, pues habría que entrar ya políticamente, quién podía financiar esos grupos de izquierda y si tenía el objetivo de sacar a Alemania de la guerra, pero bueno, en cualquier caso, lo que es el ejército alemán está agotado, ¿no? En octubre, noviembre del 18, que es lo importante. sí, a ver, otro de los factores que no hemos comentado aquí pues hemos hablado de discusiones del frente occidental, oriental, hemos hablado de los fracasos de los planes, de la guerra de desgaste, de esa 1918 que no esto, y ahora estamos hablando de la última parte de 1918. Realmente, uno de los temas también principales para entender la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial fue el bloqueo británico en el Mar del Norte, que bloqueó toda esa entrada de alimentos, que privó de las colonias a Alemania y no pudo sacar ni recursos humanos ni recursos materiales de las colonias que tenían ella en África. Y también no pudo comerciar con otros neutrales, porque seguramente muchos otros países, por hacer negocios, hubieran comerciado con Alemania con gusto. Vamos, pero eso lo tengo clarísimo. Claro, a la falta pues, de comida, de tal. Hombre, el paso lógico de la revolución bueno, es que es un paso lógico el tema de la revolución. No, ni mucho menos pienso, ni creo que a grupos de izquierda o grupos revolucionarios, espartaquistas, ni nada, les pagaran desde fuera para sacar a Alemania o tales. Si esto parece totalmente un mito, si alguien lo dice, porque eran ellos mismos ya antes de la guerra tenían ese pensamiento de dar una revolución, de hacer una revolución en Alemania, solo que ahora las circunstancias les benefician a ellos, porque cuando no hay comida, la guerra continúa y le están dando más comida al ejército que a los propios ciudadanos, el discurso es muy fácil de lanzar. El propio Lenin es uno de los que no promete paz, pan y trabajo, ¿no?, a los soldados rusos cuando vuelven a casa. Ese discurso cala muy hondo. Pues en Alemania pasa una cosa parecida. Total, que en octubre y noviembre el ejército alemán, como hemos visto, está ya a punto de colapsar. Ellos nunca se van a pensar que nunca se van a creer derrotados. Bueno, no lo creen los líderes, pero los soldados que están ahí en las trincheras, que están rindiéndose, que están perdiendo batalla tras batalla ya al final de la último tramo de la guerra, hombre, no es que si se vean, no sé si se verían vencidos o no, lo que sí se veían es que estaban muy mal. Encima, otro factor que viene, aparte del bloqueo británico, es la gripe española, que se interna en el ejército alemán de una manera bestial, porque en el ejército aliado también afecta, a los franceses y a los ingleses también les afecta la gripe española y mueren también muchas personas. Pero es que Ujú. en Alemania es peor todavía, porque no tienes, era una enfermedad que, hombre, si tú tenías al menos la Defensa. ingesta calórica, claro, la ingesta calórica la tenías bien y tenías defensa, siempre puedes enfrentar una enfermedad, aunque no tenga cura, siempre puedes enfrentarla de forma con más posibilidades de supervivencia. Los alemanes están pasando un hambre ya los pobres, que es que cuando les entra
cuando sufren la gripe española o sufren cualquier otra enfermedad, lo pasan realmente mal. Yo cito a lo largo del libro, cito unas memorias de un capitán alemán que se llama Widing, que es un capitán de dragones al principio de la guerra, de caballería, y él al final en las últimas páginas del libro, de sus memorias, hombre, las últimas están todo el rato, estoy enfermo, tengo fiebre, estoy débil, hoy se me ha ido hoy no tengo fiebre, mañana me vuelve a venir, o sea, realmente los soldados lo pasan muy mal, con enfermedades, falta de recursos, la población igual, o sea, es que se juntan todos los factores para que Alemania sea derrotada. Ojo, ha costado 4 años derrotarla, que hay que tenerlo en cuenta, pero ojo, cuidado, o sea, son muchos factores y se rinden cuando ya no pueden hacer más, cuando ya no hay Sí, posibilidad de sí. hacer más. O sea, están Han agotados. quema- han quemado su última carta en esa ofensiva y a partir de Exacto. ahí ya habían empezado a retroceder y no había perspectiva de consolidar un nuevo frente. Nada, nada. O sea, cuando se propone firmar el armisticio, ¿vale? Cuando se llegan a estas conversaciones entre el gobierno alemán, porque claro, es eso que dijo Ludendorff, ya está todo girando, está funcionando la máquina de una salida negociada y claro, cuando llega el momento de firmar el armisticio, los aliados, ellos creen realmente que los alemanes han hecho este movimiento para ganar tiempo y poder fortificarse en el ring y que ahí no les saque nadie, porque ellos todavía piensan que hasta 1919 o así no va a parar la guerra. Pero cuando los alemanes llegan y firman el armisticio, porque ellos creían que era una maniobra diplomática para ahora firmo, ahora no firmo, ahora no sé, me lo pienso, Sí, 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 sí. para que los combates pararan, que los aliados dicen no vamos a parar los combates hasta que no se firme esto. ¿Sabes? O sea, les amenazan diciendo, no, con nosotros los juegos los mínimos. ¿Qué pasa? Que nada, que firman y los aliados dicen, ¿cómo? ¿Cómo? No puede ser, han firmado. Sí, sí, han firmado. Y al final, uno de los que se arrepiente de haber firmado fue Foch. Foch fue un general que fue el que dijo que esto es un armisticio de 20 años, no es la paz, ¿no? Y se equivocó por 20 días o por un mes, ¿no? Se equivocó. ¿Qué pasa con esto? Claro, Foch es de la opinión de que realmente no ha tenido que firmar el armisticio. Él quiere continuar la guerra hasta llegar a Berlín. O sea, quieren hacer eso porque también tienen la percepción de que los alemanes no se están viendo derrotados. Aunque ellos, por lo que estamos comentando, de que los generales estén hablando entre ellos, de que si las tropas no son efectivas ni son fiables, eso no lo saben los aliados en este momento. Y ellos piensan que no hay una percepción de que Alemania está siendo derrotada, pero digo, en el campo de batalla ellos Sí, todavía sí, dicen, sí. bueno, podemos aguantar todavía. ¿Qué pasa? Que Fox pues, firma y eso, pero él quería continuar hasta el ring y más allá para decir a los alemanes, os hemos vencido de verdad, a la antigua usanza, no habéis podido resistirnos y estamos en vuestro país, los hemos invadido ahora nosotros a vosotros. Sí, sí, sí. Pues si te parece, podemos pasar al turno de preguntas, Perfecto. que han dejado unas cuantas y ya también vienen bien porque muchas son aludiendo a, pues esto, ¿no? A este final y demás. Bueno, pregunta Judas, pregunta si la batalla del Marne de 1914 fue la oportunidad más clara para que Alemania hubiera pues ganado la guerra. Es interesante la pregunta porque del Marne se ha discutido muchísimo sobre si fue una gran oportunidad o no. A la luz de los hechos, los alemanes casi, sí, rozaron casi con las yemas de los dedos la victoria, o lo que pensaban que era ellos victoria, porque a mí, yo quizá contesto con otra pregunta. ¿La captura de París significaba la derrota de los aliados? Esa es una cuestión también muy compleja que hay que abordar muy a fondo de saber si la caída de la capital, que Claro. había órdenes de dinamitar todo en la capital, todos los puentes y todo para retrasar el avance alemán, con lo que me da a mí a entender que los aliados querían seguir resistiendo, aunque sea en un gobierno provisional en Burdeos, que de hecho allí se trasladó el gobierno en septiembre del 14. ¿Fue una oportunidad perdida y una oportunidad de oro perdida? Yo creo que sí, porque es cuando Alemania tenía todas las de ganar, de toda la fuerza, ¿no? Es cuando empieza la guerra y tienen todas las de ganar. Tienes todos los recursos al 100%,
todo al 100%, y el efecto del bloqueo británico todavía no se va a notar hasta dentro de mucho tiempo. O sea, el Marne se les escapó, y va a quedar esa espinita clavada siempre a los alemanes, ¿no? Se les escapó en el Marne la posibilidad de una gran victoria, o se consideraba o se esperaba que iba a ser una gran victoria. Pues pregunta Nemesio, ¿qué tan revolucionario fue la introducción del carro de combate en el campo de batalla y por qué las potencias centrales no le dieron mayor importancia? Revolucionario fue, vamos, absolutamente. Solo hay que verlo hoy día, que todavía tenemos carros de combate y cada vez están más mejorados en todos los sentidos y con sistemas de defensa y de armamento de última generación. Como habíamos comentado a lo largo del programa, fue una entrada tímida en el Somme, en septiembre del 16 en el Somme, pero al final de la guerra es un activo militar muy importante para los aliados. Sobre todo los carros que diseñan los franceses, el Renault FT, es muy importante porque es la configuración de carro moderna que tenemos hoy, una estructura blindada con cadenas en las que tiene una torreta giratoria y un arma principal. No hace falta, como los carros británicos, repartir el armamento por todo la carrocería, ¿no? No sería la carrocería, pero por todo el blindaje, por toda la estructura metálica. O sea, los franceses ya diseñan en 1917 el carro que todavía usamos hoy, a casi 110 años de estos hechos. ¿Qué pasa? Que, como digo, al final de la guerra va a ser muy importante. Los compañías de carros pesadas, de artillería especial, porque no había un concepto como después en la Segunda Guerra Mundial de guerra acorazada, y todo fue a parar a la artillería especial. Va a tener mucha importancia, mucha importancia. Se usan los carros de apoyo a infantería, se usan como una especie de plataforma móvil de fuego para eliminar nidos de ametralladora, búnkeres y eliminar resistencia de fortificaciones. Pero igualmente es muy efectivo, y aunque los aliados pierden muchos tanques en estas últimas ofensivas en el 18 y en el 17, pierdes muchos tanques, pero tienes menos bajas. O sea, en realidad pierdes el tanque. Luego las tripulaciones, pues dependiendo del caso, pueden sobrevivir sí o no, pero cuando te destruyen un tanque, a lo mejor pierdes 4 soldados o 5, o los que estén dentro. Pero si atacas con una masa de infantería, pierdes muchos más hombres. Entonces, los tanques van a ser muy, muy, muy importantes en la Primera Guerra Mundial. Mucho más de lo que se piensa la gente. ¿Y lo de por qué los alemanes no le dan mayor Ah, y importancia? porque es verdad, cierto, perdona. ¿Por qué los alemanes no y los austrohúngaros y eso? Primero, le falta el bloqueo británico, es que eso es terrible, porque no le permite tener ese desarrollo a nivel industrial. No, los alemanes van a diseñar tanques de esos mamotretos enormes parecidos a los británicos, que van a construir 20, pero es que se quedan sin recursos, no porque no quieran, sino que se quedan sin recursos. Y además el tanque, una vez que pasa ese miedo inicial, porque en la Primera Guerra Mundial hemos repetido mucho ese shock inicial todo el rato, hemos sido reiterativos con eso porque muchas cosas son nuevas y se introducen ahora, y claro, el tanque, los alemanes le ven utilidad, pero no le ven como un arma definitiva o un arma que pueda cambiar las tornas en la guerra. Entonces, ya sea también porque están limitados en recursos económicos y en recursos materiales de conseguir planchas de acero, los diferentes componentes para hacer las cadenas, etc., y por el hecho de que no han sido, a lo mejor, no los ven como algo útil 100% para ganar la guerra, pues se une el hambre con las ganas de comer, ¿no? Sí. Ya te digo, es una cosa de doble factor. ¿No tenemos? Vale. Pues no lo hacemos. ¿No nos ha sorprendido? Pues no lo hacemos. Claro, luego los alemanes, en verdad, a la postre sí van a reconocer que los tanques fueron muy importantes para los aliados y les sorprendieron mucho, y que al final pues sí tuvieron un gran peso en las operaciones y sobre todo en las últimas. Vale, comenta Henry, ¿hasta qué punto se puede considerar el hambre como la principal causa del agotamiento del pueblo y el ejército alemán por la guerra? Fue una de las principales causas y factores de que Alemania perdiera la guerra. Es que sin duda, porque es que los aliados podían estar de moral más arriba, más abajo, pero es que los alemanes, el no tener para comer es lo peor del mundo, y eso lo sabe Sí, cualquiera.
Sí. Y esto encima fue poco a poco, poco a poco, poco a poco. Fue año tras año, mes a mes, van perdiendo poder no adquisitivo. El hecho de poder comer 100 gramos más de pan o 100 gramos menos marcó la diferencia. Y ahí están los testimonios de cuando tú comentabas, cuando los alemanes avanzan por Francia en el 18 y ven esos almacenes repletos de comida de los aliados, de todo, de vino, de champán en los almacenes de los oficiales, de comida en lata, de uniformes, de todo. Hay de todo, hay de todo. Podrán estar muy cansados los aliados ya de la guerra, pero tienen de todo y eso al menos mantiene la moral, porque dice, bueno, alguien podrá Sí, estar harto de la guerra, pero si le das de comer, pues dice, bueno, al menos sí. pero es que el hambre de Alemania es brutal, brutal, brutal. Ya digo, es uno de los factores principales de que Alemania salga del conflicto. Leandro comenta las dos últimas preguntas, que la primera es, pues, que quién tenía mejor armamento para la infantería cuando comenzó la guerra, si Alemania, Gran Bretaña o Francia, ¿no? Eran todos ejércitos muy parecidos y de ahí que las batallas fueran un equilibrio de fuerza, hubiera un equilibrio de fuerza. A nivel de armamento ligero, ametralladoras, fusiles, pistolas, estas cosas, estaba todo bastante igualado. En el tema de artillería y en concreto en artillería pesada, los alemanes llevaban la delantera por muchas piezas, pero eran ejércitos muy similares. No hay que verla, no se puede ver como como en la Segunda Guerra Mundial, en la que el ejército alemán se ve claramente que mejor contra Polonia y otros países al principio tiene una verdadera delantera tecnológica, de doctrina, operacional, son muy maduros en esos planos, en ese Ujú. grado, y el enemigo está totalmente confundido y no sabe cómo actuar. Vale, aquí me puede discutir mucho la gente de que los polacos resistieron, que los franceses tal, Pascual, pero Sí, igualmente, ¿no? La imagen de los alemanes de, joder, no se puede negar que tenían una doctrina muy avanzada, pero en esta época el armamento es una cosa muy convencional y todavía se piensa en grandes formaciones, en asaltos a la bayoneta, en asaltos encima los asaltos en línea de tiradores, todo muy tácticas pues eso, ¿no? Del siglo XIX, y luego a lo largo de la guerra, pues claro, ahí ya va a marcar la diferencia, pues los aliados van a tener, y sobre todo Francia va a acabar la guerra como el país más militarizado y potente a nivel de ejército del mundo, porque tienen tanques, tienen muy buenos tanques, tienen buenos aviones que van a superar a los famosos aviones alemanes, van a tener hombres adiestrados, van a tener camiones para moverlos, es que, o sea, al sí, principio son todos muy similares, pero al final, pues, son los franceses los que llevan la delantera en muchas cuestiones. vale. Y la última era que, ¿hasta qué punto fue el uso del gas determinante en la guerra y si ayudó a romper el frente en algún momento? El gas va a ser una cosa, el gas venenoso va a ser una cosa propia de la Primera Guerra Mundial porque no se va a utilizar en ese grado en ningún otro conflicto. Los japoneses lo usaron en China en el año 37 o 38, pero va a ser cosa de la Primera Guerra Mundial y no fue tan decisivo como se Mm, esperaba que fuera o al menos como se tiene en la mente, porque el gas luego acaba siendo una cosa como otra cualquiera, como la artillería como tal. Es verdad que causa mucho pánico, pero después de la segunda, perdón, de la segunda batalla de Ypres, nunca va a volverse a romper el frente por el gas, ni por el mostaza, ni por el gas cloro, ni por ningún tipo de gas que se invente ujú. en esta guerra, ¿vale? Se dice que los estadounidenses al final de 1918, justo cuando se rindió Alemania, habían diseñado un gas que era incoloro e invisible, era esto, ¿no? No tenía ni color ni olor. Entonces era como un gas pues, terrible porque no se podía detectar y te estabas envenenando. Pero bueno, no se lanzó ni se produjo en masa ni nada. Pero tuvo la importancia solo por el trauma que creó. Se acabó usando sobre todo, no tanto para la infantería que estaba en las trincheras, sino para la artillería, ¿sabes? Para bombardear a las posiciones de artillería,
porque el gas tú ya te ponías la máscara y tenías ropa adecuada y ya no te hacía efecto como tal, pero trabajar en una nube que es venenosa y que si respiras algo con una máscara de gas que estás sudando por dentro, hombre, cargar proyectiles de 10 kilos y dispararlos, hombre, pues ya es difícil sin uniforme porque Sí, los sí. hombres esto, pues ya es difícil ya con todo ahí tapado sin poder respirar bien. Hombre, pues por eso se acabó siendo como un arma como contra batería. Sí, bueno, que aprovecho para decir que hicimos un programa precisamente Sí, sobre eso, sobre el gas en la Primera Guerra Mundial y que lo dejaré en la descripción. Así que, pues nada, pues yo creo que podemos dar por finalizado aquí el programa, que se ha quedado yo creo que muy completo. Hemos intentado, bueno, lo has hecho tú, no, pero hemos intentado resumir pues año a año los acontecimientos más importantes, ¿no? Y luego ya pues nos hemos centrado un poco más en este final para hablar de esos factores finales que van a influir en que pues Alemania se vea forzada a firmar una paz. Así que nada, yo creo que hemos cumplido el objetivo y dejaré también el libro en la descripción, que bueno, que aprovecho para preguntarte que cuál es la mejor manera para adquirir el libro, si bueno, en alguna pues página o en físico. el libro está en formato físico y se puede adquirir en las grandes superficies como son Amazon, FNAC, La Central, también en Corte Inglés, también podéis comprarlo en Todos Tus Libros, que es una asociación de librerías a nivel nacional. También en vuestras pequeñas librerías, a vuestro librero de confianza, os podéis acercar a cualquier día y encargarlo o pedir verlo o lo que sea. O sea, está disponible en todo el territorio nacional y ya digo que, como decía al principio del programa, os animo a que si lo veáis por ahí, lo veis en un Mm, stand o en una estantería, lo cojáis, no os rompáis la mano, que pesa lo suyo, y le echáis una buena ojeada a los mapas, al índice, y ya digo, creo que os va a gustar mucho, no os va a dejar indiferente. Se mezcla la historia clásica con la historia más personal y más íntima de los soldados, de la población y de los grandes líderes que manejan esta guerra, todo ujú. circunscrito al frente occidental, así que nada, yo de verdad que os animo a que os hagáis con él. Sí, sí, yo creo que es lo mejor, a la hora de, como me has dicho tú, de comprar un libro, oye, ojearlo en la librería, donde sea, tal, ver los capítulos, leer algo, ver también que tiene un montón de mapas, el libro viene con un montón de mapas de cada batalla muy detallado y demás, y ya está. Y oye, es una forma de introducirte en la Primera Guerra Mundial de Sin forma, duda. pues, totalmente de lleno, de principio a fin, no hay nada que se queda pues en el aire, sino que te explica todo el proceso de principio a fin y la verdad que va- a mí me ha gustado mucho, vamos, o sea, yo me lo he Me pasado muy bien alegra. leyendo. Me tomo muy en serio los comentarios y también me tomo mucho en serio los comentarios que cuando hicimos la batalla del Marne y la gente lo fue Sí, leyendo y me fue haciendo críticas constructivas que yo siempre las agradezco. sí, sí, sí. Yo he ido añadiendo, han sido 2 años de trabajo y también pues de aprendizaje para este nuevo libro. Y como ya digo, es una historia del frente occidental que creo que va a dar mucho que hablar y sobre todo da mucho que pensar y bueno, es difícil estudiar un frente por sí mismo, Sí, ¿no? De forma aislada, pero como Sergio habrá podido comprobar, yo siempre estoy haciendo referencia a otros frentes y a otras partes del mapa porque es imposible hablar del frente occidental sin hablar del frente oriental, por supuesto, ni Italia o Mesopotamia o Galípoli. No puedes hablar del frente occidental sin tener en cuenta claro. todas las piezas del puzzle. Pues nada, pues muchas gracias por venir, Ismael, y bueno, no sé si, porque estás haciendo muchas presentaciones físicas, dejaré también tu Twitter en la descripción, porque ahí es donde publicas dónde vas a hacer Sí, los próximos eventos y tal, por si alguien vive cerca, ¿no? De donde pues vayas a hacer exacto. una presentación y quiere ir también a conocerte también en persona, ¿no? O a que le firmes el libro, si ya lo han comprado o lo compran allí, pues que te sigan en Twitter, ¿no? Y así pues se enteran de todo Por esto. supuesto, por supuesto. Yo encima siempre estoy encantado Sí, de hablar con toda la gente que ha leído mis libros, en este caso ya, en plural, pues estoy encantadísimo de hablar con ellos y de debatir lo que sea, porque yo esta es con mi bibliografía
¿vale? Y con lo que yo he estudiado, esta es mi versión del frente Sí, sí, sí. occidental. Otro ha podido leer otras cosas y puede tener otra esto. Y lo bueno de todo es, lo que quiero decir es que el debate enriquece cuando es parejo y es un debate que los dos estamos interesados en un tema y queremos saber la opinión del otro, ¿no? Así que este libro ya digo que no va a dejar indiferente a nadie en ese aspecto. Pues nada, pues gracias por venir y en el futuro haremos también más programas sobre asuntos que tratas en el libro ya de forma más completa, o sea, perdón, de forma más específica, ¿no? Que aquí pues hemos intentado dar pues Sí, una visión más general. Así que nada, pues muchas gracias Ismael y un saludo nada, para toda la muchísimas audiencia. gracias a ti muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, gracias a la audiencia por ver este programa que, vamos, que creo que ha quedado muy bien, la verdad. Pues nada, por lo dicho, pues un saludo a toda la audiencia y espero que os haya gustado este programa y ya digo que en la descripción pues os dejo toda la información que podéis necesitar. Un saludo y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.